Pokémon Caída del Dragón 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181 y de inmediato descubrió que le faltaba piloto. Al darse cuenta, lanzó un rugido furioso y agarró ambos lados de la máquina con su psíquico, la maquinaria antipsíquica del mecha ya inoperante, y la partió brutalmente por la mitad, sin apenas notar el ensordecedor chirrido del titanio al desgarrarse. Y, como acto final, arrojó furiosamente a ambos lados de la máquina uno contra el otro varias veces sin pensar, antes de lanzar los trozos restantes salvajemente, apenas notando que el más grande golpeó la protección que apenas resistía el golpe brutal, el metal rebotó y golpeó el suelo antes de que el escudo muriera por completo. Pero en ese momento, no podía obligarse a preocuparse. Su anterior forma de desahogar su furia ya no era válida. Ni siquiera tenía oponente. Había estado luchando contra un Unf todo el tiempo, y su arrebato fue como golpear una pared de ladrillos. Ni siquiera la hizo sentir mejor. De hecho, la hizo sentir aún peor. Pero eso no importaba. Se tomó un valioso segundo para controlar la ira, la rabia y la furia, y se obligó a concentrarse en un asunto mucho más importante. Ash no estaba allí, y tenía que averiguar si estaba a salvo y si el rocío del alma seguía, efectivamente, en alto maré. Por lo tanto, tuvo que interrogar a los sobrevivientes. El hecho de que fueran los únicos sobrevivientes decayó aún más su ya de por sí terrible estado de ánimo. Guarida. ¿Dónde está el rocío del alma y dónde está la ceniza? Lati, herida, no respondió de inmediato. Se concentró en recuperar el aliento mientras yacía en el suelo, para gran irritación de Atiae. Pero, antes de que pudiera intentar despertar a la debilitada Lati o interrogar a otro dragón, Pikachu decidió hablar. Latias, ¿estás bien? La furiosa dragona no respondió de inmediato, y en su lugar le dirigió al ratón una mirada furiosa. Lo tomaré como un no, le costó toda su fuerza de voluntad estrangular al ratón. Pero lo necesitaba. Porque, aunque el iniciado probablemente no tenía ni idea de a dónde se habían llevado sus guardianes el rocío del alma, sin duda sabría dónde estaba Ash. Pikachu. ¿Dónde está Ash? El ratón resopló y negó con la cabeza. ¿Dónde crees que está? Pikachu, te lo juro por todas las estrellas, si no respondes a mi pregunta, te mataré. Ahora, ¿dónde está Ash? El tipo eléctrico gruñó ante la amenaza, antes de responder. El imbécil salió corriendo a buscar el rocío del alma. Y, así, el corazón de Atiae se detuvo. Ash se había ido y había escapado para recuperar él, si no le había pasado nada, desaparecido rocío del alma. El rocío del alma que mantuvo las aguas a raya. El rocío del alma que evitó que Alto Maré quedara bajo 100 pies de agua. El rocío del alma que era literalmente una forma cristalizada de su hermano. ¿Qué? La princesa Lati permaneció allí sentada un momento, intentando recuperar el equilibrio antes de perder el control, pero fracasó inevitablemente. Su energía psíquica innata emitió un pulso masivo que casi derribó a Merrim y al desconocido Latios, sorprendiendo tanto a Lorit como a Larry. Su ira, si cabe, había llegado a su punto máximo, y tardó varios instantes en recuperar la coherencia. ¿Dónde? Su tono era tranquilo, pero letal, pero Pikachu no se inmutó. El imbécil se fue hacia el sol. Atiae asintió una vez, con sus pensamientos y emociones alborotados, y sin pensarlo dos veces, se giró para seguir a Ash. Pero, antes de que pudiera irse, una garra la detuvo, agarrándola del hombro, lo que resultó en que una furiosa garra de sombra la apartara, mientras se giraba para destruir a quien cometiera el terrible error de intentar detenerla. Mi princesa, te lo ruego, contrólate. Era Lorit quien estaba sentado cerca, suplicándole con la mirada que se calmara. Pero los esfuerzos del anciano Shade fueron en vano, y lo único que obtuvo de ella fue una mirada furiosa y letal, con sus garras envueltas en sombras. Princesa, por muy desafortunada que sea la situación, perseguir a Ash no lo ayudará ni a él ni a la manada. Solo los dejará vulnerables y solos, fáciles de capturar. No, Milady, tenemos que evacuar. El asunto ya está completamente fuera de nuestro control. La afirmación era lógica. Si el rocío del alma había desaparecido, no había ninguna razón real para quedarse. La ciudad estaba perdida, sus murallas derribadas y sus defensas destrozadas. El destino de la ciudad dependía una vez más de Ash. Ella estaba, una vez más, completamente indefensa para proteger la ciudad que le había sido confiada. El solo pensamiento la oprimió, y fue, en cierto modo, terriblemente humillante.
Porque, una vez más, incluso con todo su entrenamiento, práctica, poder y fuerza, se quedó sentada a un lado, esperando a que Ash la salvara. No. Y aún así, se negaba. No podía decidirse a abandonar Altomaré. Este era su hogar. Había nacido aquí, criada por los humanos que vivían en esta ciudad. Era, a partir de ahora, la única guardiana de Altomaré, la última Lati restante en la larga lista de guardianes anteriores de Altomaré. No podía irse, solo porque existía la posibilidad de que la ciudad fuera destruida. De hecho, esa era una razón aún más fuerte para quedarse. Ella se hundiría con el barco. Ash recuperará el rocío del alma. Y yo lo esperaré. La expresión de Lorik no flaqueó, aunque sus plumas se encogieron un poco de irritación. Yo también tengo plena confianza en tu reclamación. Pero, mi princesa, no podemos quedarnos aquí. El destino de la ciudad está fuera de nuestro alcance, y si el rocío del alma está fuera de su alcance, tendremos muy poco tiempo antes de que las aguas regresen. No hay nada que podamos hacer para evitarlo, incluso si nos quedamos. Y es mi deber garantizar tu seguridad. Atiae parpadeó antes de mirar a Lorip. No. Y, ante eso, el anciano Latios dejó escapar un pequeño y triste suspiro. Lamentablemente, aunque me duela decirlo, no necesito tu consentimiento. El golpe que la golpeó inmediatamente después fue completamente inesperado, al igual que la energía oscura que la recorrió, obligando a la energía psíquica que la mantenía erguida a ceder de inmediato. Cayó al suelo con fuerza y, antes de que pudiera comprender qué sucedía, dos brazos la agarraron y la levantaron. Oye, déjala ir. El tipo eléctrico, que había permanecido callado hasta ahora, finalmente decidió actuar y saltó hacia adelante, pero fue rápidamente interceptado por Lorip, quien bloqueó al ratón con un pulso psíquico. Lo siento, noble ratón, pero mi deber es mantener a la princesa a salvo. Y nada me lo impedirá, ni tú, ni Ash, ni el propio Arceus. Pikachu frunció el ceño ante la declaración y se preparó para atravesar la barrera psíquica, pero Lorip continuó hablando. ¿No harías lo mismo por tu protegido, si insistiera en tirar su vida a la basura sin ningún beneficio? Ante esa declaración, Pikachu dudó. Sabía la respuesta, porque Ash había hecho precisamente eso muchas veces. Y Pikachu, cada vez, no había podido hacer nada realmente, viéndose obligado a observar desde la barrera mientras Ash, una vez más, defendía sus creencias de la forma más arriesgada y retrógrada. Su seguridad, en lo que respecta a la manada, es primordial. Sin cabeza, el cuerpo morirá, y por ello, invoco mi derecho como protectorado de la princesa para mantenerla a salvo. Porque, independientemente de las creencias de nuestra majestad, no hay nada que ganar permaneciendo aquí, salvo la muerte y la ruina. En ese momento, Atiae había recuperado el sentido y comenzó a luchar contra el Lati que la sujetaba. Libérame inmediatamente. Lorip negó con la cabeza con tristeza ante la exclamación y suspiró. Lo siento mucho, mi señora. Pero es mi deber, como me ha encomendado Arceus, protegerla. Y eso incluye protegerla de sí misma. Abna, Finn, la llevaremos a la zona de reunión principal. Mantendré su energía reprimida. Atiae intentó forcejear, pero sin sus habilidades psíquicas, fue un esfuerzo inútil. Los machos más grandes de ambos lados la mantenían a raya fácilmente. Y ese hecho, junto con la sensación de impotencia, la obligó a entrar en pánico. Suéltame. Te lo ordeno. La sombra a un lado, Finn, dudó ante la desesperación en su tono, pero, después de una mirada de Lorip, la ignoró. Ratón, eres bienvenido a quedarte, pero te recomiendo que te unas a nosotros. Independientemente de la competencia de tu amigo, no hay mucho que ganar quedándose. Pronto sabremos si tiene éxito en su empeño. Pikachu tardó un momento en procesar la oferta antes de mirar a Atiae. Ella estaba empezando a entrar en pánico. Lo tomó como una mala señal. Sabía lo que pasaba cuando los Pokémon psíquicos entraban en pánico y se veían obligados a tomar una decisión en una fracción de segundo. Era inútil allí. Sin embargo, podía ayudar a Atiae ahora, lo cual, al final, sería lo que Ash querría más que nada en ese momento. Que apoyara a un amigo. Está bien. Me uno a ustedes. El tipo eléctrico aprovechó ese momento para saltar sobre la espalda de Atiae, ignorando deliberadamente las miradas de sorpresa y la indignación que el par de sombras mostraban hacia él mientras lo hacía. Latías, Ash tiene esto. Él salvará el día, como siempre, y todo estará bien. Probablemente regresaremos a la ciudad en 1 hora, como máximo. Las palabras no lograron calmarla, pero hizo un esfuerzo para asentir en señal de acuerdo. Ash arreglaría esto. Tenía que hacerlo.
Aunque Ash no llevaba mucho tiempo como esquidancer, podía decir con seguridad que nunca había volado tan rápido. Ni siquiera remotamente cerca, de hecho. La velocidad era, en una palabra, vertiginosa. La velocidad hacía doler hasta el aire, y cada pequeña ráfaga se sentía como si alguien le diera un golpe en la cara, un ladrillo. En algún momento, sus alas casi se habían retirado por completo, y francamente, era increíblemente incómodo. Las articulaciones protestaban furiosamente contra las fuerzas que las mantenían hacia atrás. Y, por no hablar del frío del viento azotador y feroz. Sentía como si sus plumas se congelaran en la base, y era un día muy cálido y húmedo. Pero no le importaba. Tenía que alcanzar ese avión. Llevaba un minuto a la vista, la nave surcando el cielo a una velocidad igualmente vertiginosa. Y, si no hubieran ido en dirección contraria a Johto, habría estado seguro de que ya estarían en Kanto, o incluso más allá. Pero ahora, casi lo alcanzaban. A lo sumo unos 200 metros, y un poco más hasta la puerta lateral. Tenían que tener el rocío del alma ahí dentro, y aunque derribar la nave podía funcionar, mataría a todos los pasajeros. Y, francamente, aunque estos tipos fueran malvados, sabía que podían redimirse. Así que parecía mejor simplemente robar el rocío del alma y tal vez dañar la nave lo suficiente para que no pudiera dar la vuelta y perseguirlo. No era necesario que muriera nadie y la ciudad se salvaría. Solo necesitaba ese último empujón. Pero, por desgracia, no se contuvo. Su desesperación y preocupación acallaron cualquier pensamiento de supervivencia o incluso de lógica. Estaba al límite. Según cabe suponer. Y, así, de repente, una idea muy grata le asaltó. Estaba poniendo todo su potencial psíquico en volar, pero, ¿y si usaba una fuente diferente? Conocía el aura y sus fundamentos. ¿Podría impulsar su vuelo con eso? Valió la pena intentarlo. Y así, Ash hizo el esfuerzo de reunir su aura en un estanque mental, y en lugar de eso cambió su enfoque del vuelo a su aura, todo mientras se aseguraba de no desviarse en alguna dirección aleatoria o disminuir la velocidad. Y después de un par de momentos, Ash finalmente terminó. Fue muy decepcionante. Podía sentir su aura por todo el cuerpo, pero este pequeño detalle era minúsculo comparado con lo que su cuerpo debería contener. Ridículo. Patético. Pero también era todo lo que tenía. Nunca aprendió mucho sobre el aura y, francamente, estaría disipando el aura que ya había conseguido si lo intentara de nuevo. Supongo que me las arreglaré con lo que tengo. Así que, sin mucha fanfarria, concentró la poca energía que le quedaba en sus alas y, para su sorpresa, sintió que la resistencia del aire cesaba de repente. Y, con la misma rapidez, salió disparado hacia adelante, como si la nave distante se hubiera estrellado contra un muro en el aire. Y así, cuando de repente Ash se encontró a punto de sobrepasar severamente su objetivo, hizo lo primero que se le vino a la mente. Extendió la mano con total desesperación y agarró la puerta lateral. La puerta se abrió sorprendentemente fácil, probablemente debido al hecho de que él estaba volando hilarantemente rápido junto a ella. Sin embargo, la descompresión no fue tan suave. La puerta que Ash forzó se desprendió de inmediato del costado de la nave, lo que lo obligó a agarrarse desesperadamente al ala para no continuar. Inmediatamente, se escuchó un fuerte estruendo proveniente del avión. La repentina descompresión, con un dragón de varios cientos de libras volando a cientos de kilómetros por hora impactando contra el ala, junto con la nueva superficie para los vientos de alta velocidad, obligó a la nave a girar rápidamente y perder el control. Como tal, el barco giró rápidamente hacia los lados, como un frisbee, antes de comenzar a dispararse hacia abajo hacia el agua, arrastrando a Ash con él. El dragón macho apenas tuvo tiempo de soltar un chillido de sorpresa antes de chocar contra el agua, que era tan dura como una piedra, lo que lo hizo caer de inmediato. Así que, durante varios segundos, Ash simplemente se aferró a la aeronave que se hundía, antes de finalmente recobrar el sentido. Alcanzó el barco. Llegó al Suldeu. Dondequiera que fuese. Dondequiera que estuviera. Ash parpadeó un par de veces mientras intentaba recuperar el sentido de sí mismo, así como limpiar los escombros de sus ojos, y, cuando finalmente recuperó la vista y el centro de su mente, descubrió que, cuando el barco golpeó el agua, realmente no se mantuvo bien. Como, por ejemplo, el ala que sujetaba. Ya no formaba parte del conjunto de la nave y, en cambio, se hundía lentamente en lo que, por suerte, era una zona poco profunda del océano. En cuanto al resto de la nave, ya estaban en el fondo del océano, junto a un arrecife de coral de buen tamaño.
Ash intentó acercarse, descubriendo que el agua ofrecía mucha más resistencia que el aire, y al cabo de un momento, consiguió el aerodeslizador semi-intacto. Y, al mirar hacia el área de pasajeros, vi fragmentos de lo que solía ser la tripulación del barco. No pudo evitar quedarse mirando fijamente por un momento, al comprender de repente lo que eso significaba. Él hizo esto. Sus acciones llevaron directamente a esto. ¿Quién sabe cuántos estaban allí, muertos, destrozados brutalmente en cuanto el agua los golpeó, acabando con sus vidas en un instante? No. Primero salva a Alto Mare, piensa, después. Ash se obligó a apartar la mirada y, en cambio, se acercó a la nave para buscar algo, cualquier cosa, que pudiera contener el rocío del alma. Era un espectro muy amplio. El rocío del alma era una pequeña bola del tamaño de una pokebola estándar. Podían colocarla en cualquier lugar de la nave, lo que significaba que también podía estar cerca de los restos. Pero primero debería comprobar lo obvio. Entonces, mientras miraba alrededor del casco, ignorando deliberadamente los restos, descubrió que no había ninguna caja magnífica, ningún soporte mágico en el centro de la bahía de pasajeros del avión, lo que, en realidad, era sorprendente. Nunca conoció a un grupo que realmente lograra ser pragmático en este tipo de cosas. Un objeto como ese era un objetivo. No, había poco más que un par de asientos y una caja soldada al suelo. Era una caja. Ash corrió hacia la caja y empezó a tantear en el agua turbia, llena de aceite y sangre, mientras intentaba torpemente encontrar el mecanismo de apertura. Pero, por desgracia, la caja estaba terriblemente deformada por el impacto con el agua, y tras un par de momentos de torpeza, Ash descubrió que el asa estaba arrancada por completo. Tendría que forzarlo. Entonces, Ash blandió una garra hacia la tapa con un golpe desesperado, estrellándola. Pero, por desgracia, el acero resistió, y Ash volvió a golpear, una y otra vez, dejando un poco más de ira y miedo en cada golpe, hasta que finalmente, para su sorpresa, se formó una garra de sombra, abollando el frágil acero. Ash agradeció su suerte por un instante, antes de clavar de inmediato, casi con desesperación, sus garras en el espacio recién creado y abrir la caja, donde, tal como esperaba, se encontraba el rocío del alma, rodeado por una incrustación de espuma ahora empapada. Sin pensarlo dos veces, lo agarró con sus garras, salió de la zona de pasajeros de la aeronave y salió disparado del agua. Tenía que volver al Alto Mare. Tenía que hacerlo. Así que se preparó para salir disparado, antes de darse cuenta de repente de que no tenía ni idea de a dónde iba. Estaba en medio del océano. Sin puntos de referencia, sin una gigantesca columna de luz brillante que no pudiera seguir, ni siquiera una nube en el cielo que le sirviera de referencia. El joven dragón sintió de repente una punzada de pánico e intentó desesperadamente recordar en qué dirección había volado, pero, por desgracia, perdió el escaso sentido de la orientación que tenía al chocar contra el agua. Estaba perdido y no tenía ni idea. Soltó un rugido furioso de frustración. Cientos de miles, no, millones, estaban a punto de morir, y todos morirían porque él era tan malo dando instrucciones. Oeste. No sabía de dónde había salido esa idea a medio formar, ni cómo se le había metido en la cabeza, pero era mucho mejor que lo que había tenido antes. Ash tenía que ir al oeste. Al lado opuesto del sol. Diablos, él sentía que si tuviera uno de esos elegantes dispositivos de empuje, le diría lo mismo. Así que tenía un rumbo y, más importante aún, el rocío del alma. Podía lograrlo. Tenía que lograrlo. Lo lograría. Las cosas por fin estaban mejorando, y, a su regreso, ahuyentarían a Torbellino, Magma y Aqua, y todos estarían a salvo, como se suponía. Todo estaría bien. Con eso en mente, Ash salió disparado hacia lo que sabía que era Alto Mare, tan rápido como pudo. El tiempo apremiaba. Pero, mientras volaba hacia la dirección que sabía que tenía que ser la ciudad, una pequeña y traicionera comprensión salió a la superficie después de un par de minutos de vuelo. Donde estaba el humo, las repugnantes y ondulantes columnas de humo provenientes de barcos destruidos y edificios en llamas. No podía haberlas pasado por alto. Eran evidentes y, lo más importante, estaban justo encima de donde se dirigía. Quizás estaba yendo en la dirección equivocada. Consideró la idea antes de rechazarla. Estaba al oeste. No había forma de negarlo. Pero aún así, podía ver el humo de la ciudad desde lejos mientras perseguía el aerodeslizador. Rayos. Lo había visto solo 5 minutos antes de que finalmente se alejara lo suficiente como para perderlo de vista. Tal vez, Ash apartó con saña esa idea que se estaba formando. No, simplemente aún no había llegado a verla.
Pero, mientras volaba unos instantes más, la idea volvió a surgir. Si no había humo, no había fuego. Ninguna ciudad. No, alto maré. El pensamiento persistió por varios instantes, hasta que de repente, percibió un olor a humo. Y, así, sintió alivio. Simplemente había malinterpretado lo lejos que estaba. Todo estaba bien. Incluso había algo de smog en la distancia. Pero, al acercarse, se sintió confundido. ¿Dónde estaba Alto Maré? Ya debería haber podido verlo. Diablos. Ese pequeño y útil pseudo GPS que de repente apareció en su cabeza le dijo que estaba cerca. Pero, después de otro momento de vuelo, mirando desesperadamente al horizonte en busca de la ciudad, descubrió que sabía que estaba allí. En alto maré. O, más precisamente, los restos de lo que solía ser la ciudad de los canales, la ciudad-estado más grande que existe. Y, al darse cuenta de eso, lo único que Ash pudo hacer fue quedarse sentado allí y flotar en estado de shock. La ciudad había desaparecido. El hecho fue bastante alarmante, una vez que logró asimilarlo. El último refugio, la tierra elegida de los Lati, la supuesta zona segura que los vestigios menos crueles de la humanidad habían reservado gentilmente para los dragones de León, era ahora poco más que piedra y madera hundidas, un patio de muerte y ceniza. Los Lati estaban, una vez más, sin hogar, y millones de humanos, muertos, arrastrados por las crueles y despiadadas aguas de Kyogre. Y, por si fuera poco, la pérdida del rocío de almas no fue lo único que les arrebató. Después de todo, tenían que pensar en la propia princesa, la princesa a quien poco le importaba más allá de la ciudad y su gente. Así que, la pérdida del rocío de almas y de la ciudad significó que, en cierto modo, la manada también se quedó sin líder, ya que la princesa estaba totalmente decidida a, en una decisión precipitada e impulsiva, abandonar la manada y regresar a la ciudad, sin importar las consecuencias, ni siquiera sus deberes como alfa de la manada. El Latios gruñó levemente al pensarlo, antes de negar con la cabeza y dirigirse de nuevo hacia la manada. Tardó un par de segundos en atravesar los árboles y el follaje, pero tras un par de segundos, se encontró de vuelta donde se encontraba la mayoría de la manada. Su breve paseo había sido inútil. No le había proporcionado tranquilidad ni una nueva comprensión. En cambio, simplemente le permitió centrarse en la precaria situación actual. La indomable e inquebrantable princesa de Lati, estaba actualmente completamente desequilibrada, incapaz de reaccionar adecuadamente, como se esperaría, en su posición, porque una pequeña gema brillante fue robada, y su precioso reclamo había desaparecido en la búsqueda de la misma. Ese hecho asqueó a Latios mucho más de lo que creía posible. La más prometedora, la más poderosa de las Lati conocidas, era ahora una huérfana acobardada y tonta, porque su ciudad y su amor habían desaparecido. Y así, Merrin solo pudo permanecer sentado en su lugar con suprema irritación, observando en silencio desde un costado mientras, en lugar de la normalmente fría, serena y sabia Latias que se esperaría que liderara el timón, era reemplazada por el tambaleante y aparentemente senil Lorik mientras tomaba las riendas y daba órdenes a los pocos miembros restantes del consejo. Claro, el anciano Lati era el protectorado de la princesa, y, en cuanto a las tareas habituales del puesto, no se equivocó del todo al elegirlo. El mayor Latios no era solo leal, sino fanático. Supuestamente fue el primero en llegar a Alto Maré y encontrarla, y, si se le daba crédito a lo que siempre decía, también sería el último en abandonarla. Pero eso no cambiaba nada. Después de todo, él mismo estaba allí. Era perfectamente capaz de liderar la manada mientras la princesa se recuperaba de una pérdida tan atroz. Era un líder competente, y tenía años, no, décadas de experiencia dirigiendo a Lati. Claro, su experiencia era con una manada grande, pero era experimentado, capaz y estaba completamente dispuesto. Podría guiar y proteger a la manada mucho mejor que una sombra. Y podría hacerlo mientras la princesa recuperaba el equilibrio y se recuperaba de la muerte de tantos seres queridos. Pero no. Ese no era su puesto, por muy merecedor que fuera. No, se suponía que el liderazgo no recaería en él. Ni siquiera, técnicamente hablando, en Lorip. No, la verdad no podía ser más cruel. Porque, en lugar de un Latios capaz, fuerte y correcto, o incluso un anciano fanático y leal, su lugar debía recaer en ese maldito bailarín del cielo, capaz y débil, el Latios criado por humanos y ciego a la cultura, quien probablemente era una de las principales razones por las que su frío, poderoso e inteligente líder era ahora una cáscara inestable y errática de lo que fue. Fue pura suerte que él estuviera entre los desaparecidos.
Al menos Lorip, a pesar de su vejez y declive, conocía sus costumbres y cómo tratar con la manada, aunque solo fuera hasta cierto punto. Así que, en cierto modo, la suerte seguía estando de su lado. En lugar de un humano débil e ineficaz, consiguieron un segundo elegido personalmente por la princesa, un hombre nada romántico. Pero, incluso si Lorip era el menor de los dos males, todavía había una pequeña parte de él, la parte que estaba acostumbrada a la mentalidad de manada de su raza, que gritaba que, independientemente de su situación, se suponía que la princesa todavía estaba a cargo. Ver a otra persona que no fuera su protagonista era, en cierto modo, repugnante, a nivel moral. Pero, al final, la lógica lo venció. Ella era importante, mucho más importante de lo que cualquiera admitiría, especialmente él. Era un símbolo en ese momento, un icono que representaba lo que era su especie. Irrompible, indomable. Ella era, en su mente, lo que toda Lati debería aspirar a ser. Claro, era un poco más joven de lo que se esperaría de alguien en su posición, y poseía una vena emocional descomunal, aunque la ocultara su apariencia de apatía. Pero así era su forma de ser, y hasta ahora, había demostrado que funcionaba. Y su juventud era, en todo caso, una señal de lo capaz que era. Si pudo liderar un rebaño y convertirse en princesa a los 25 años, ¿qué más podría lograr? Y, en cuanto a su vena emocional, funcionaba. Su estilo era una mezcla de puro carisma y el arte de la garra y el colmillo, y si alguien realmente tenía un problema, ella simplemente lo ponía en su lugar, ya fuera con poder psíquico puro o con su lengua de plata. Y funcionaba. Era su estilo el que mantenía a raya a los múltiples líderes del clan, sin que ella cediese un ápice. Era su estilo el que evocaba una lealtad inquebrantable en la gran mayoría de la manada, hasta el punto de que la mayoría de la manada abandonó a los alfas que los lideraban originalmente y, en cambio, la siguió ciegamente. Y fue su método el que sacó a todos de la ciudad sanos y salvos, aunque al final no quisiera unirse a ellos. Pero, al ejecutar con éxito sus planes de emergencia, planes que la mayoría consideraba poco más que paranoia, había demostrado ser aún más valiosa que nunca, con casi todos los latis que residían en la ciudad sanos y salvos, con solo unas pocas lesiones y muertes graves. Así que había demostrado, una vez más, que era invaluable. Por eso el pensamiento que rondaba en su cabeza era tan indeplorable. Has. ¿Confían en mí ustedes dos? Los dos compañeros salvajes que lo habían flanqueado durante la última hora asintieron al unísono, con expresiones sombrías. Eran sus compatriotas más fieles, dos aliados con ideas afines que, como él, harían lo que fuera para asegurar la preservación de su especie. Muy bien. Sígueme. Merrin sabía exactamente lo que hacía y, francamente, estaba seguro de que su compañía también. Claro, fue una decisión impulsiva, pero lógica. Aunque, en cierto modo, se considerara la mayor de las traiciones, y si lo atrapaban, sería conocido como un rompedor de vínculos, un traidor legendario que sería maldecido a lo largo de los años por su especie y por quienes vendrían después. Pero ese era solo un pequeño obstáculo, y no le hacía dudar en absoluto. Si lo conseguía sin que lo atraparan, estaría en el lugar indicado para ayudar a su pueblo a ascender a donde pertenecía, al lado de la princesa. Pero, si por casualidad fracasara o lo atraparan, su vida por su especie. Fue una decisión fácil de tomar. No se molestó en asegurarse de que lo siguieran. Confiaba en que se alinearían. Así que, en cambio, se giró para volar hacia las ruinas de lo que era Alto Maré, intentando ignorar la punzada de dolor en el estómago por sus fracasos y los de su manada mientras él y sus compañeros se elevaban hacia el cielo y volaban hacia su destino. Siendo honesto, independientemente de su opinión sobre los humanos, admitiría que iba a extrañar la ciudad y, en cierto modo, a su gente. Había habido algunos humanos, aceptables allí. No lo suficiente para redimir a su especie, pero sí lo suficiente para lamentar su pérdida. Y así, él, junto con los otros dos salvajes, voló hacia la ciudad sin dudarlo un instante. Sabía lo que buscaba, y lo único que tenía que decidir era qué haría cuando lo encontrara. Al fin y al cabo, fue una acción impulsiva. Pero él, junto con sus compatriotas, probablemente sabía cómo terminaría esto. El vuelo había sido silencioso, los dos Lati que lo seguían usaron su tiempo para asegurarse de que sus garras estuvieran afiladas y que sus extremidades estuvieran adecuadamente estiradas y listas para cualquier pelea. Y, tras un cuarto de hora de vuelo, de preparación y espera, de sobrevolar los océanos y arrecifes de coral que embellecían la zona de Alto Maré, llegaron a lo que solía ser la ciudad.
El humo se había disipado, los incendios que lo causaban se habían extinguido por las aguas, y solo quedaban algunos restos flotantes de personas y casas, y poco más. El agua estaba turbia y marrón, llena de limo, suciedad y ruinas, y aún así, podía sentir la huella psíquica del dragón. Entonces, estaba dentro de la ciudad. Eso resolvió un problema. Ahora, solo les quedaba dar caza al maldito bailarín del cielo, si es que el insensato dragón seguía con vida. La llegada del macho fue inoportuna, tanto en aquel momento como ahora, y debió de llegar apenas un par de días antes de la caída del último bastión de la raza Lati. Si los Lati hubieran llegado una semana después, la ciudad habría caído igualmente, pero no sería una pérdida total. Merrin podría haber aprovechado la caída para consolidar su relación con la princesa. No sería una relación de amor, sino de pragmatismo. Se necesitaba una pareja fuerte para liderar a los últimos de su especie. Y él estaba seguro de que era el macho capaz de hacerlo. De hecho, aún podía. Solo tenía que eliminar al macho que ocupaba ese puesto. La princesa estaría angustiada, sí, pero al final entraría en razón. Lo necesitaba tanto como la manada la necesitaba a ella. Así que, todo lo que el salvaje tenía que hacer era localizar al macho que se atrevió a captar la atención de la princesa, o encontrar pruebas de su muerte. Era muy posible que el macho hubiera huido, y que simplemente estuviera sintiendo los restos de su energía antes de hacerlo, pero lo dudaba. La princesa podría haber pensado con el corazón al elegir a su futura pareja, pero jamás caería en las garras de un cobarde. Ahora bien, ¿dónde podría estar? No era como si hubiera una ciudad donde esconderse. Merrin se quedó paralizado al avistar al sujeto de su búsqueda, Ax, o como se llamara, justo delante. Estaba a solo unos 200 metros, sobre las ruinas de la ciudad. También estaba completamente inmóvil, el hombre parecía ignorar lo que ocurría a su alrededor. Por un instante, Merrin dudó, pensando que, tal vez, el Latios estaba usando su mente para buscar supervivientes por las ruinas de la ciudad, o algo por el estilo. Pero esa idea era una locura, aunque solo fuera porque la firma psíquica del dragón era ridículamente débil. Apenas podía flotar con lo que estaba usando. Así que no. Esa idea no encajaba, a menos que el dragón fuera semisombra y capaz de ocultar su producción con tanta maestría. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Merrin se sentó allí por un momento, evaluando a su nuevo oponente, hasta que finalmente la verdad lo golpeó. El dragón estaba en shock. El macho, en realidad, se sorprendió de que hubieran muerto tantos. La verdad es que no sabía cómo manejar eso. Era casi gracioso. Este Lati estaba realmente sorprendido de que Torbellino destruyera la ciudad. Merrin le dio vueltas a la idea un momento, antes de contener la risa. El propio Merrin había visto morir a 7 manadas distintas, manadas que él había liderado, todas por las cacerías de Torbellino o por la merced de Aqua y Magma. Y aquí estaba un Latios que encontraba tales actos de crueldad sorprendentes. Chocante. Espantoso. Cuando abandonó la manada para cazar al macho, había sido simple pragmatismo. Eliminaba a un oponente, la princesa volvería a estar a la venta, por así decirlo, y ya no estaría atada a un peso tan pesado. Pero ahora, podía ver realmente su atractivo. Podía comprenderlo genuina y completamente. El macho era, de alguna manera, genuina y completamente, un alma inocente. De corazón puro y bondadoso, de mente confiada y amorosa. Era lo que Lati debería ser, en un mundo perfecto. Pero eso no cambió su intención. Pero sí cambió su opinión al respecto. Ahora, en lugar de simplemente eliminar a un oponente, estaba otorgando una misericordia. Esa clase de inocencia pronto sería asesinada, aplastada por la insensibilidad del mundo bajo el peso de su odio. Fue un acto de bondad apagarlo ahora, dejar que tal inocencia permaneciera intacta, en lugar de dejar que ese tipo de bondad, ese tipo de amor, se viera brutalizado. Y, lo que era aún mejor, sería fácil. Por muy hábil que fuese el bailarín del cielo, ahora estaba sumido en el dolor y la conmoción. Ni siquiera sabía que estaban allí. Había abandonado la costa de Johto esperando una pelea, una que posiblemente perdería, ya que el dragón era una máquina de guerra criada y entrenada por humanos, por muy ingenuo que fuese. Pero, en lugar de una lucha épica que demostrase que era el compañero legítimo de la princesa, la recibió en bandeja de oro. Merrin sonrió y meneó la cabeza con exasperación y diversión. Vinimos esperando una pelea, pero en cambio, lo único que encontramos fue una muerte fácil. Las palabras eran suaves, delicadas, pero no importaban. El dragón seguía demasiado perdido en su dolor. Así que Merrin extendió las garras e hizo un gesto a sus compañeros para que se alejaran, a lo que asintieron.
Esta era su presa, y la muerte del pretendido de la princesa recaería solo sobre sus hombros. Y, con eso en mente, Merrim avanzó y se preparó para atacar, moviéndose silenciosamente tras el Lati. Lo haría limpio e indoloro. Eso sí que podía hacer. Pero, antes de que Merrim pudiera asestar el golpe, vio lo que el hombre llevaba. Su brazo inerte a un lado, un dispositivo de fabricación humana en el antebrazo, y en sus garras. La visión dejó a Merrim paralizado de puro shock. Realmente lo logró. El maldito pájaro realmente recuperó el rocío del alma. Y, así, Merrim sintió que su determinación flaqueaba, y no pudo evitar retirar las garras con vacilación. El macho era el punto débil de la princesa, un punto débil que debía eliminar. Había visto cómo se había comportado tras la llegada del macho. Pasó de ser hiperconcentrada, dedicada, inteligente, vivir solo para la manada y fría, a depositar todos sus pensamientos, esperanzas y sentimientos en el macho desconocido y aparentemente débil. A mostrarse repentinamente con frecuencia, más allá de cuando estaba enfadada. Lógicamente, si él muriera, su atención volvería a la manada. Su apariencia gélida volvería a ella, y él tendría una verdadera oportunidad de volver a congraciarse con ella, y tal vez incluso de entrar en su nido. Sola, la princesa era una líder brillante, pero con él, podrían lograr mucho más. Pero, el macho lo logró. Recuperó el rocío del alma de Torbellino. Completamente solo. Algo que, hasta donde él sabía, nunca había sucedido. Cumplió con su deber como Lati, además de cumplir con lo que se esperaba de él, como exigía la princesa, e hizo lo imposible. Pero, por otra garra, esta seguía siendo su gran oportunidad. Si conseguía acabar con el macho, sería la siguiente opción. Y, si se ponía creativo, incluso podría reclamar la gloria de devolver el rocío del alma. Sería el gran héroe. Sería el poderoso salvador, y se ganaría el favor de la princesa, todo a la vez. El hombre moriría, la mayor debilidad de la princesa desaparecería, y él estaría en posición de reemplazarlo, devolviéndole el rocío del alma de su hermano. Podría ocupar su lugar a su lado y guiarla hacia su destino. Y sería tan fácil, independientemente de las habilidades y poderes del hombre. El maldito Latios ni siquiera sabía que estaban allí, sumido en su propio dolor y conmoción. Un niño podría eliminarlo ahora mismo. Bastaría con un pequeño desliz de la garra. Merrim comenzó a avanzar una vez más, pero, antes de que pudiera preparar completamente un golpe mortal, se detuvo y apretó su garra, manteniéndola en su lugar, débilmente. Planeaba matar al salvador de los Lati y añadir su cadáver a la pila de los que ya habían muerto hoy. Iba a añadir más muerte y crueldad a la montaña que el día ya había sembrado, y desperdiciaría no solo una vida, sino la de alguien que arriesgó su alma para salvar a la raza Lati, y lo logró. Independientemente de cómo el hombre obstaculizó a la princesa, no estuvo bien. Merecía una pelea como Dios manda, como mínimo. Merecía mirar a sus asesinos a los ojos mientras cometían el crimen. Mi señor, gracias a Arceus por estar ileso. Al menos, físicamente. El sonido de la voz fue completamente inesperado, pero también aterrador, haciendo que el corazón de Merrim saltara varios latidos. Lorito. Lo habían seguido. Apenas pudo darse la vuelta para mirar a la sombra mayor a los ojos, pero al hacerlo, una garra agarró la suya extendida y la inmovilizó bruscamente. Y, conectada al brazo, estaba Lorip. Y, detrás de él, había dos sombras, un par de latías, con las garras cubiertas de sangre. Sus compatriotas no estaban a la vista, pero no hacía falta ser un genio para descubrir dónde estaban. Incluso echó un vistazo al océano en un breve instante de luto. Murieron siguiéndolo. Sin razón alguna. Y, francamente, debería haber sabido que esto sucedería. Estaba en una situación delicada con la princesa y, por lo tanto, con Lorip. Que se levantara repentinamente y se fuera habría sido extremadamente notorio, sobre todo si se iba con otros. Lorip. La voz del bailarín del cielo estaba llena de una tristeza débil y cansada. Era muerta, hueca y, francamente, al borde de las lágrimas, lo cual, de no haber estado tan sorprendido por la repentina aparición de Lorip, habría irritado enormemente a Merrim. Semejante inocencia no le pertenecía a la princesa, al menos no en esos tiempos. Solo la frenaría, sin importar las habilidades del joven. Necesitaban a la princesa de hielo, no a una chica descongelada con solo amor en la mirada. Pero la sombra anciana no compartía ese sentimiento, y en su lugar hizo una profunda reverencia. Por supuesto, maestro Ash. Hemos venido a buscarlo y, francamente, tenemos mucha suerte de haberlo encontrado tan rápido.
El Latios entonces miró hacia el océano con el ceño fruncido. Cuánta muerte, tanta crueldad, tanto egoísmo. Todo sin más motivo que el beneficio personal. Es realmente repugnante. Lorik negó con la cabeza antes de suspirar. Pero, por muy desgarradora y trágica que sea esta pérdida de vidas, la zona sigue siendo peligrosa, y permanecer aquí no nos traerá de vuelta a quienes hemos perdido. No, la única manera de honrar debidamente sus muertes ahora es manteniendo el rocío del alma, el objeto por el que todos murieron, lejos de quienes cometieron tales atrocidades. Por lo tanto, debemos devolverte, junto con el rocío del alma, a la manada lo antes posible. Asha sintió simple y débilmente y Lorik miró a Merrim. Nos aseguraremos de que quienes cometan actos tan egoístas reciban el castigo que merecen. Y gracias, Sir Merrim, por localizar el terreno reclamado por la princesa. Merrim podía decir por el tono que el mayor Latio se estaba burlando de él, y sabía que esto ni siquiera estaba remotamente terminado. Claro. Es mi deber servir a la princesa. El anciano se quedó mirando fijamente un instante, pero, en lugar de asentir, negó con la cabeza y soltó la garra. Incorrecto. Es nuestro deber servir a la princesa y a su futuro compañero. Y me alegra que el maestro Ash haya demostrado su valía de forma tan grandiosa, incluso si las circunstancias en las que ocurrió están sumidas en una tragedia tan horrible. Todo lo que Merrim pudo hacer fue asentir en señal de acuerdo, ya que la sorpresa aún no había desaparecido por completo. Ahora, vámonos. Por favor, si quiere, sígame, maestro Ash. La princesa me quitaría mis alas si no le garantizara personalmente su seguridad. El bailarín del cielo echó un último vistazo a los restos de la ciudad, observando las aguas y los mares turbios y llenos de lodo una última vez, antes de ponerse en fila. Merrim hizo lo mismo, con la única diferencia de que inmediatamente se vio flanqueado por un par de sombras que volaban en silencio, con sus miradas frías y uniformes que lo azotaban durante todo el vuelo. Las expresiones de las hembras dejaban claro que no tendrían piedad si intentaba algo. Y así volaron. El viaje duró solo 20 minutos, con el grupo moviéndose con menos propósito y con mucha más precaución que Merrim al principio, pero aunque el viaje fue corto, fue el vuelo más angustioso que jamás había hecho. Pero, una vez que llegaron a su destino, Lorik miró a Merrim a los ojos con una sonrisa suave y amable que no se tragó ni por un segundo. Disculpe por dejarlo tan repentinamente, Sir Ash, pero tengo algo muy importante que discutir con Merrim. Le ruego que se vaya. Ash simplemente asintió y Lorik hizo una profunda reverencia. Gracias, mi señor. Ahora, Merrim, tenemos algo que discutir. Agni, por favor, lleva al príncipe Ash ante nuestra princesa. Sin duda, se sentirá muy aliviada al saber que él y el rocío del alma están a salvo. Otra sombra apareció junto a Lorik y desvió al afligido y aún conmocionado Ash, mientras Merrim seguía a Lorik junto con las otras dos sombras. Volaron por la costa, pasando árboles, dunas e incluso una o dos casas humanas durante un minuto aproximadamente. Pero mientras lo hacían, la sombra mayor no dijo nada, prefiriendo mirar hacia adelante con frialdad todo el tiempo. Pero, tras un instante, se detuvieron, y Lorik se giró para mirar a Merrim a la cara por un instante, como si intentara juzgar un trozo de carne para ver si estaba podrido. Y, mientras lo hacía, el anciano Latios permaneció en silencio, como si se contentara con observar al salvaje, antes de que dos brazos agarraran a Merrim por el hombro, sujetándolo en su lugar, mientras, al mismo tiempo, la indeseable sensación de energía oscura lo recorrió, aniquilando sus habilidades psíquicas. Esas cosas no lo sorprendieron realmente. Después de todo, las sombras eran los inquisidores de las manadas de Lati. Su trabajo era mantener a raya a quienes rompían las reglas y eliminar las amenazas a la manada. Así que, no, la repentina aprensión que le causaron no fue sorprendente. No, fue la fuerza del revés que le dio el anciano Latios lo que realmente lo impactó, así como la velocidad vertiginosa con la que Lorik lo hizo. No creía que el mayor Latios tuviera esa cualidad. Hay muy pocas cosas que realmente me enfaden, Merrim. La crueldad, el abuso, el asesinato a sangre fría. Pero abandonar tu puesto, sin permiso, para intentar asesinar a la princesa, quien, si no me equivoco, podrías tenerla tú mismo, no es algo que simplemente me enfade. No, eso es algo que me pone absolutamente, positiva y escandalosamente furioso. Lorik suspiró entonces con suprema irritación, antes de fulminar a Merrim con la mirada mientras el hombre intentaba recuperar la compostura. Debería matarte, ¿sabes? La princesa ha confiado en mis garras el bienestar de ella y de su pretendida. Y estoy en todo mi derecho de matarte, aquí y ahora.
Ni siquiera necesitaría pedirle permiso a la princesa, ya que también es mi deber, eliminar a quienes la amenazan a ella y a su compañero. Y sería fácil. Todo lo que se necesitaría para matar a un traidor como tú sería, como lo decías siempre. Ah, sí, un rápido rastrillaje y te ahogarías en tu propia sangre. Merrin se quedó paralizado ante esas palabras. Él siempre decía eso, ¿no? Pero, por mucho que tus planes egoístas, insensibles y escandalosos me hagan desear que te sumerjas en un pozo de voraz Holtik, no puedo. Porque aún tienes algún valor para mí. No, lo siento de verdad, eso implica que te quiero para mis propios fines. No, vales mucho más para la princesa y, aún más importante, vales mucho más para su compañero. Su compañero inocente, amable, poderoso, brillante y completamente ciego a la cultura. Y por eso, no puedo matarte. Todavía no. El salvaje intentó retorcerse, pero las dos sombras que lo sujetaban no flaquearon y lo sujetaron con fuerza. Las dos latías incluso llegaron a clavarle las garras en los costados para sujetarlo. Sabes tan bien como yo que, independientemente de la lealtad de la manada a la princesa, cada raza tiene sus propios representantes. Oh, Arceus, iba a darle un sermón. Yo, las sombras, Den, los cazadores de la corriente, Rari, los empáticos y las otras sectas menores, así como los mestizos Lati. La princesa misma cuenta con el apoyo total e inquebrantable del cambiante. Pero tú, querido muchacho, tienes a los salvajes. Merrin parpadeó confundido mientras intentaba forcejear de nuevo, pero fue derribado por otra descarga de energía oscura. Como probablemente recordarás, la princesa se encuentra actualmente, incapaz de mantener su posición, ya que su estado emocional es bastante inestable. Su hogar ha sido destruido, su familia asesinada, y todos los que crecieron junto a ella perecieron junto a la ciudad. Será relevada de sus funciones hasta que yo personalmente diga que está lista para reclamar su trono. Y así, una vez que tengamos un recuento adecuado, se votará quién ocupará su puesto en su lugar, mientras ella puede llorar. Por naturaleza, le correspondería a su futuro compañero. Pero él no es uno de nosotros, y a pesar de nuestra confianza en la princesa, muchos objetarán que su Alteza esté al mando. Aunque haya recuperado el rocío del alma, eso solo demuestra su habilidad, no su liderazgo. Pero veo en él la grandeza de un rey. Así que te propongo un trato. Te dejo vivir, aunque, según cualquier lógica, ya estarías muerto, y, a cambio, apoyarás a Ash en todos sus esfuerzos. El salvaje realmente no tuvo una respuesta. Si necesita hablar con alguien, estarás ahí, ofreciéndole una valla pecha y una garra para apoyarlo. Si alguien habla en su contra, lo defenderás, diciéndoles lo equivocados que están. Lo apoyarás y ayudarás en todo lo que puedas y, a cambio, no le diré a la princesa lo que pretendías hacerle, según afirmas. Merrin hizo una mueca, tanto por el trato brusco como por la situación. Estaba literalmente muerto. Bastaría con compartir la vista, y sería conocido como el Latios que intentó asesinar a la princesa y robar el rocío del alma, después de que les robaran el último refugio seguro que tenían. Sería el mayor traidor y asesino de la familia Lati de Sterrikenham. Ni siquiera fue una elección. Yo, apoyaré la afirmación de la princesa. Lorita sintió enérgicamente. Bien. Ahora, Jin y Laimi serán sus supervisores. Confío en que comprendan lo que eso significa. Merrin frunció el ceño para sus adentros, pero asintió con un gesto singular. No le cabía duda de que lo matarían sin dudarlo si siquiera pensaba en romper las reglas o hacerle daño al príncipe. Pero, antes de que Merrin pudiera decir algo o agregar algo a la situación, un Latios voló en pánico. Señor Lorip. La princesa escapó y regresa a la ciudad. Esto no podría ser. El pensamiento resonó en su cabeza mientras estaba sentada sobre las aguas quietas y ondulantes, sus ojos escaneando los restos y la madera que lograron llegar a la superficie, después de la enorme ola. Escapar no había sido difícil. Un golpe con la espalda había alejado a Pikachu, y una actitud falsa, pero aparentemente tranquila, había distraído a quienes la observaban. Después de eso, solo hizo falta una ilusión rápida y un rápido salto invisible, y estaba a salvo. Pero, en lugar de una ceniza victoriosa, o una ciudad en guerra, encontró agua. Esto no podía ser Alto Maré. Simplemente no podía. Alto Maré era una ciudad brillante, hermosa y vibrante, llena de gente cariñosa y pacífica. Los canales, uno de sus mayores atractivos, eran utilizados habitualmente para viajes y deportes, y sus habitantes paseaban por las calles a diario, yendo y viniendo, dándole a la ya de por sí impresionante ciudad su famoso pulso y alma.
Alto Mare era la ciudad-estado más grande, próspera y hermosa del mundo. Era la envidia de las demás naciones, la joya reluciente que se alzaba solitaria, orgullosa, a la vista del mundo. Y, mientras Atiae hundía su garra en las aguas aún agitadas y turbias, no pudo evitar notar, sin darse cuenta, que ahora se encontraba bajo unos 200 metros de agua. Las calles y canales de los que tanto se enorgullecía se encontraban en el fondo del océano, en lugar de estar arriba, en su lugar correspondiente. La gente que residía en la ciudad ya no está, ya sea sentada ahora en el lecho marino recientemente redefinido o arrastrada por el tsunami, para ser depositada en otro lugar. Ese hecho no funcionó. Respiró hondo varias veces para tranquilizarse y encontrar su centro, antes de realizar un par de pasadas instintivas sobre la ciudad, buscando a alguien, a cualquiera, pero, por desgracia, no lo consiguió. Pero, incluso después de cada pasada fallida, no podía sentir decepción alguna. No, no sentía pena, no sentía rabia, no sentía nada, en ese momento. Intentó comprender qué significaba esto, qué implicaba para ella, pero no lo entendía. Ella era Atiae, guardiana de Alto Mare, y griega. La ciudad estaba bajo el agua. Ante esa idea, se zambulló rápidamente en el océano y volvió a observar la ciudad. La enorme cantidad de agua no dejó gran parte de la ciudad intacta, y francamente, no reconoció nada en particular. Ningún punto de referencia notable fue arrastrado por las embravecidas mareas. Aún así, nadó más cerca, pasando distraídamente junto a algunos antiguos ciudadanos de la ciudad a medida que avanzaba, hasta que llegó al fondo del mar. No, no había supervivientes, ni nada que reconociera. Solo pequeños escombros, un par de cientos de cadáveres y el casco de lo que solía ser un portaaviones unoviano, cuyo casco le indicaba su viaje por la ciudad. Incluso emitió un pulso psíquico, aunque pequeño, cambiando la seguridad y el sigilo por la posibilidad de encontrar a alguien, a quien fuera, que siguiera con vida. Pero no encontró nada. La tía intentó asimilarlo de nuevo, pero no pudo. Estaba viva, el sol brillaba y Alto Mare estaba bajo el agua. No tenía sentido, era como si alguien le hubiera dicho que el sol estaba morado. No lo entendía, y aún así, cuando levantó la vista, allí estaba. Morado y brillante. Así que siguió nadando, pasando junto al portaaviones, y se adentró en lo que debería haber sido la ciudad. Y, mientras lo hacía, intentó comprender la situación actual. Obviamente, no podía comprender el concepto en su conjunto, así que tendría que probar desde otra perspectiva. Lo haría pieza por pieza. Podría ser mejor empezar con lo básico. La primera parte era que, bueno, la ciudad en sí estaba completamente bajo el agua. Era evidente, ya que estaba nadando a través de ella. Pero eso, en sí mismo, estaba bien. Nadaba bastante bien. Incluso podía contener la respiración durante al menos una hora. Sin embargo, patrullar las calles sería un fastidio, ya que tendría que salir varias veces a la superficie. Pero, al final, era factible. Y, por cierto, facilitaría mucho la caza, ya que podría cazar mientras patrullaba. Mentalmente hizo un recuento rápido de su entorno y, efectivamente, había varios Magikarp e incluso algunos Goldeen cerca, los pocos valientes que se atrevieron a adentrarse primero en el nuevo lecho marino sin reclamar. Lo que había visto hasta ahora sería suficiente para alimentarla, y, una vez que el resto del océano se diera cuenta, el lugar se convertiría en un semillero de criaturas acuáticas, con muchos lugares nuevos para cazar, comer y dormir. Tendría lo mejor de lo mejor, por así decirlo. Así que, en cuanto a comida, estaba en su mejor momento. Así que, a la siguiente parte. Los edificios y el daño incalculable que sufrieron cuando toda el agua contenida volvió repentinamente a su lugar, sin ser retenida por el poder del rocío del alma. Para ser completamente franca, el lugar era un desastre. Y eso no era algo que ella pudiera arreglar. Sería la primera en admitir que no sabía absolutamente nada de construcción y, por lo tanto, sería de poca utilidad a la hora de reconstruir la ciudad, pero eso implicaba que la ciudad estaba a flote y, por lo tanto, reparable. Pero no, la ciudad estaba completamente sumergida. Incluso si supiera cómo arreglar las cosas, el océano simplemente las reclamaría, las mareas y el agua destruirían la madera, el yeso y la pintura. Incluso las piedras acabarían erosionándose, lo que significaba que, por mucho que quisiera, arreglar la ciudad era un gesto inútil. Y así, con eso en mente, nadó más adentro, sin pensar, hasta que finalmente encontró algo que reconoció. No era gran cosa, pero algo era algo. Un pequeño grafiti, hecho por un niño hacía años, si no décadas.
Pero era una de las piezas inmutables de la ciudad, y había estado junto al museo desde hacía más tiempo del que ella podía recordar. Así que estaba en el museo. El lugar le traía recuerdos tanto felices como tristes, y aún más importante, el DMA. Lo cual tenía como objetivo salvar la ciudad. La cual fue una herramienta utilizada por algunas personas corruptas, para quitarle a su hermano. Una herramienta que, al final, nunca cumplió su propósito. Irónico. Todo ese poder, y no pudo proteger aquello que fue creado para salvaguardar. Con eso en mente, Atiae nadó por la zona un momento, buscando la entrada al museo. Tenía que ver el maldito dispositivo, aunque solo fuera para fastidiarlo. Había matado a su hermano, en cierto modo, y por eso quería ver su cadáver destrozado. Al final, tardó 4 minutos de búsqueda sin sentido, hasta que finalmente encontró una puerta que le encajaba y que no estaba completamente derrumbada. Conducía un par de pasillos, pero sabía a dónde iba, así que fue directa al centro del museo. La habitación estaba sorprendentemente limpia, notó mientras nadaba. No había una tonelada de escombros, ni muchos desechos, y el agua estaba limpia incluso de limo, lo que hacía que la vista fuera aún más fácil de discernir. Aquí fue donde Magma se instaló. Había docenas de miembros de Magma esparcidos por el lugar, todos obviamente muertos, y la máquina fue arrastrada a un lado de la habitación por las aguas. Y, tácticamente, tenía sentido. Aquí era donde básicamente podían encerrar el rocío del alma de forma segura, mientras tomaban el control de toda la ciudad, irrevocablemente. ¿Para qué luchar contra un ejército cuando puedes hacer que el mismísimo océano, la ciudad misma, lo haga por ti? Un estruendo la sacó de sus pensamientos y descubrió que la sección donde se encontraba comenzaba a derrumbarse. Así que Atiae dio la vuelta y se fue por donde había venido. Y, apenas un momento después de salir del último pasillo, el lateral del edificio se derrumbó, levantando una enorme nube de limo y escombros. Completamente cegada, Atiae activó un pulso psíquico para tantear el camino y salir de la zona. Pero, para su sorpresa, en lugar de sentir poco más que muerte y ruina, sintió vida. Una sola vida, para ser exactos. Era débil, cierto, y pequeña, pero definitivamente humana. Una pequeña burbuja de esperanza creció en su pecho, y sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia donde percibía la fuente. Había una última parte en alto maré, y era la más importante. La gente. Y si pudiera salvar a uno solo de ellos, haría cualquier cosa. Así que envió otro pulso psíquico, sin importarle si alguien o algo los escuchaba, y se redirigió hacia la fuente de vida. Esta se estaba debilitando. Tenía que darse prisa. Solo le tomó un momento buscar, pero en cuanto lo hizo, lo vio. Un pequeño humano dentro de uno de los pocos coches de alto maré, el coche yacía de lado en lo que solía ser un canal. Atiae no tenía ni idea de cómo el coche había llegado tan lejos en la ciudad, ni sabía cómo estaba tan intacto, pero no le importó. Salvó al humano con creces. Así que corrió al coche y miró dentro. Y, en el asiento trasero, yacía una persona más pequeña. Tenía sangre en la cara y había agua en el coche, pero, por alguna razón, el coche había conservado algo de aire, lo que le permitió vivir. Pero, a pesar de todo, estaban inconscientes. Apenas tardó un momento en reflexionar sobre cómo continuar, antes de soltar otro pulso. Hiciera lo que hiciera, tenía que darse prisa, pues el humano seguía agonizante. Así que, en una fracción de segundo, corrió hacia el vehículo y abrió la puerta. El aire recién liberado la empujó, y se zambulló en el vehículo y recogió al humano, antes de salir disparado hacia la superficie. Apenas un segundo después, emergió del agua, pero una vez que lo hizo, examinó rápidamente al pequeño humano en sus brazos. La niña había tenido mejores días. Tenía un corte profundo en la cabeza, además de un bulto enorme en la misma zona. Atiae le tomó el pulso psíquico de nuevo, pero, para su consternación, la niña seguía muriendo. Estaban respirando y no sangraban, al menos hasta donde ella podía ver, entonces ¿por qué estaban muriendo? Le tomó un segundo volver a examinar al niño para darse cuenta del problema. No sangraba externamente, pero, ¿y internamente? Y tenían heridas graves en la cabeza. No hacía falta ser un científico para atar cabos. Así que Atiae intentó desesperadamente conectar mentes con la humana. Necesitaba saber si llevarla con un empático o enviarla directamente a una ciudad humana, y el tiempo apremiaba. Le tomó varios intentos, su desesperación y falta de experiencia con humanos obstaculizaron sus esfuerzos, pero una vez que tuvo éxito, se congeló en el lugar.
Ella no encontraba nada. Le tomó un momento superar la sorpresa, antes de comprender lo que significaba. La humana tenía muerte cerebral. No había nada que salvar, y lo que la convirtió en lo que era cuando vivió ya había fallecido. Ya estaba muerta, pero su cuerpo aún no lo sabía. En cierto modo, estaba tan muerta como el resto de Alto Mare. Al igual que todos los muertos y ahogados que vivían en su ciudad. Atiae registró lentamente este hecho por un momento, antes de acercar el cuerpo a su pecho y, sin ningún preámbulo, dejó escapar un solo sollozo. Todos los muertos, los ahogados, que dependían de ella para contener el agua, para mantener la ciudad a salvo. Que ahora yacían en el fondo del océano, pronto alimentarían a los Magikarp, los Golden y los Gyarados locales, en lugar de pescarlos, como se suponía que debían hacer. Nunca volvería a servirles. Nunca iría de patrulla ni pasaría nadando junto a la fuente Lati. Nunca caminaría por las calles observando a su gente en su vida. Nunca detendría a otro criminal ni ayudaría a rastrear a un asesino. Soltó otro sollozo y abrazó con más fuerza el cuerpo moribundo. No tenía que preocuparse por el crimen, pues todos los criminales estaban muertos. O bien, tener que preocuparse por los secuestros, porque todos los niños estaban muertos. O bien, preocuparse por las personas sin hogar, porque las personas sin hogar estaban todas muertas. Estaban todos muertos. Estaban todos muertos. Ella ya no tenía que ser la guardiana de Alto Mare, porque todos estaban muertos. Todos estaban muertos. Los comerciantes, los profesores, los niños, Mario, los banqueros, la anciana que iba todos los domingos a su fuente y agradecía a su estatua por mantener la ciudad segura, todos estaban muertos. Lo arruinó todo por completo. Lo arruinó todo más allá de lo imaginable. Los habitantes de Alto Mare, los habitantes de la ciudad más grande del mundo, depositaron sus esperanzas, sueños, preocupaciones e inquietudes en sus garras. Todos dependían de ella para protegerlos y asegurarles una vida segura y plena. Y ella los decepcionó a todos. Ella lo jodió total, completa y absolutamente. Atiae dejó escapar un par de jadeos desesperados y sintió que su cabeza se aligeraba un poco. Haki, la amable camarera que siempre le traía a escondidas una ración extra de palitos de pan, estaba muerta. Mario, el simpático chef de siempre que se aseguraba de tener un lugar libre para ella, murió. Bianca, la hermana que nunca tuvo, la que estuvo con ella toda su vida, se ahogó, todo porque no pudo hacer su maldito trabajo. El mundo, el peso de su colosal fracaso la golpeó como las aguas que golpearon Alto Mare, y dejó escapar el aire de sus pulmones por reflejo en forma de otro sollozo mientras acercaba aún más el cuerpo. ¿Qué hizo Alto Mare para merecer semejante castigo? Alto Mare era una pacífica ciudad portuaria, y fue destruida por sus problemas. Todo porque albergaba una especie en extinción. Fueron destruidos por su bondad, porque un grupo de monstruos deseaba el rocío del alma. Los Lati no tenían hogar, el jardín estaba literalmente bajo un océano de agua, la fuente de su hermano probablemente era poco más que escombros, todo porque Rayquaza le dio a los Lati el deber de proteger sus esferas elementales. Su rebaño se había quedado sin hogar, y toda su gente estaba muerta. Millones de muertos, todos descansando en el fondo de un océano frío e indiferente. Y el rocío del alma de su hermano probablemente estaba en manos de Torbellino. Junto con los demás. Y Ash salió corriendo para intentar detenerlos. El pensamiento la golpeó casi con la misma fuerza que la certeza de que Alto Mare realmente se había ido. Ash intentó detenerlos, pero fracasó. Fracasó, igual que ella. Atiae apartó ese pensamiento lo más bruscamente que pudo, intentando en cambio tomar otra serie de respiraciones profundas y tranquilizadoras. Ash no falló, ella sí. Él simplemente no pudo compensarla. Su supuesta incapacidad para arreglar su mayor y más impresionante metedura de pata hasta la fecha. Ni siquiera Ash, quien había salvado al mundo tantas veces que no podía contarlas, pudo evitar que fracasara. Su metedura de pata estaba más allá de la capacidad de la elegida para arreglarla. Pero si no lo consiguió, ¿dónde estaba? La respuesta lógica era tan cruel como la pérdida de Alto Mare. Si no regresaba, significaba que, al final, no podría regresar. Ash, su pretendido amor, estaba muerto. Mató a su pretendido amor, solo porque no pudo proteger el objeto más preciado del mundo del equivalente metafórico de un Taros desbocado corriendo por la calle, visto y oído a kilómetros de distancia. Y, con eso en mente, acercó el cuerpo y lo abrazó con más fuerza. Pero, en lugar de ser pura tristeza, también había una pequeña dosis de rabia y furia en el acto. Ese pensamiento la ridiculizaba. Tenía tantas opciones.
Podría haber ido con los humanos y darles el rocío del alma para que lo mantuvieran a salvo. Podría habérselo dado a Ash, quien simplemente habría jugado el juego de escaparse más épico del mundo, quien podría haber esquivado fácilmente las naves Whirlwind más rápidas. Pero, en cambio, les dijo a todos que lo guardaran en el lugar más obvio y lo vigilaran. Que lo guardaran donde ella sabía dónde estaba, donde todos sabían dónde estaba, en lugar de correr el riesgo de que el rocío del alma de su hermano se corrompiera y se perdiera. El rocío del alma no era irreemplazable. Ella lo sabía, y sabía que si se perdía, podría haberlo reemplazado con ella misma, o incluso con otra Lati dispuesta a salvar la ciudad. Pero, en cambio, se dejó llevar por la nostalgia y lo arriesgó todo. Permitió que se lo robaran, en lugar de dejar que se perdiera en el tiempo. Ash murió, esforzándose al máximo, porque ella no pudo hacer su trabajo, como su hermano. Como su hermano podría haberlo hecho, si aún hubiera estado aquí. Atiae gruñó levemente ante el pensamiento, mientras este la obligaba a pasar del dolor y la conmoción a la rabia. No. Ya había llorado bastante la muerte de su hermano. Si algo aprendió en esos años de soledad y dolor, fue que no podía rendirse. Ella no era su hermano, quien simplemente sonreía y moría buscando lo que creía correcto. No era de las que se sacrifican para arreglar las cosas. Había fracasado. Fue un desastre. Pero sabía que, aunque había fracasado en muchas cosas, no era, ni nunca sería, débil. No se quedaría sentada allí deprimida. En lugar de sentirse triste, estaría furiosa. ¿Cómo se atrevía Whirlwind a destruir una ciudad solo para conseguir lo que quería? ¿Cómo se atrevían a matar a millones, a matar a su amor, solo por una razón codiciosa y egoísta? Puede que haya fracasado, pero no fue ella la culpable de la destrucción de Alto Mare. Whirlwind sí. Y no solo pagarían por ello. Sangrarían por ello. No estaría satisfecha hasta que todos los miembros de Whirlwind no solo estuvieran muertos, sino atormentados por su participación en la muerte de tantos. Y la idea de que Ash estuviera muerto por su culpa le revolvía el estómago con incontables oleadas de pura y repugnante tristeza y rabia. Estaba muerto, por su culpa y por culpa de Whirlwind. Y aunque no podía absolver sus propios pecados, sí podía asegurarse de que Whirlwind pagara por los suyos. Ella se aseguraría de que sus muertes hicieran que la de Alto Mare pareciera un acto misericordioso de un dios verdaderamente bondadoso. Y así, mientras Atiae permanecía sentada en medio de las ruinas de la ciudad hundida, sosteniendo el cuerpo ahora muerto del último residente vivo de Alto Mare, encontró su resolución. Se aseguraría de que Torbellino ardiera. Y, así, se encendió un interruptor. No sintió pena por la pérdida de Ash, ni por la ciudad, ni siquiera por su hermano. Simplemente sintió una oleada de odio inagotable, puro y abrumador. Ella sujetó el cuerpo con fuerza y dejó escapar un profundo rugido de ira, antes de emitir un único y masivo pulso psíquico. Si aún quedaban torbellino, agua o magma cerca, bueno, que vinieran. Destruiría a cualquiera que se atreviera. Si querían matar a tantos, entonces los mataría a todos. Su sangre no la saciaría hasta que muriera hasta el último miembro de cada grupo. Le tomó un momento calmarse por completo, pero una vez que lo hizo, miró hacia abajo, al cadáver que se enfriaba. Había fallecido de verdad y por fin. Y no sería olvidada. De hecho, Atiae contempló el cuerpo un instante antes de someterlo a un escaneo psíquico. Este sería su nuevo disfraz. Y, cuando la condenación cayera sobre Torbellino, Magma y Aqua, no la mirarían a ella, sino a los ojos del último humano vivo de Alto Mare. Esta niña sería el testimonio de todos sus pecados, y conocerían el verdadero miedo al verlo. Mi princesa. Si no hubiera estado tan furiosa, Atiae habría dado un salto. Pero, en cambio, simplemente se giró y le lanzó una mirada asesina. Quería ahogar su furia, y que la interrumpieran, si acaso, solo la enfureció más. Estaba de luto por Alto Mare y Ash, y no se la negarían. De hecho, tardó un momento en decir algo, simplemente por querer evitar golpear a la sombra que se atrevía a interrumpir. La manada tenía casi tanta culpa como Torbellino o ella misma en la caída de Alto Mare. Tanto por su presencia como por su incapacidad para mantener la ciudad a salvo. Pero ese era un pecado que ambos compartían, ¿no es así? ¿Qué pasa, Abna? Fue todo lo que dijo, antes de darse la vuelta y echar una última mirada al cuerpo. La niña llevaba un collar. Una especie de cruz de plata. Era un recuerdo tan valioso como cualquier otro, aunque solo fuera para recordarlo. Se lo quitó y se lo puso alrededor del cuello, antes de depositarlo con cuidado en el océano.
La sombra no reaccionó, prefiriendo observar el cuerpo mientras se hundía lentamente, y Atiae también lo observó obedientemente mientras se desvanecía de la vista. Al menos la sombra tuvo el suficiente sentido común como para permanecer en silencio por el momento. El Latios parecía sorprendentemente alterado cuando ella lo miró y vio que estaba completamente sin aliento. Es Avni, milady. Y Siraj ha regresado. Al enterarse de la noticia, sintió una oleada de emoción. Ash estaba vivo. No estaba muerto. Él no estaba muerto. Fue un bálsamo sorprendentemente calmante para su rabia y tristeza, y, tras procesar la idea por un momento, dejó escapar un suspiro sorprendentemente profundo, un aliento del que ni siquiera fue consciente. Le llevó varios instantes comprender lo que eso realmente significaba, pero una vez que lo entendió, Atiae dejó a un lado su ira, rabia y odio, al menos por un rato. Hoy, todo lo que amaba parecía haber caído. Pero aún tenía a Ash. Y él no merecía su rabia, su dolor, su odio puro y sin adulterar. El hombre no había hecho nada malo. Simplemente no podía compensar el descuido que ella misma había dejado. Ese no fue su fallo. Fue el de ella. Pensarlo no lo mejoró todo, pero le dio esperanza. Aún quedaba algo que le importaba. Llévame con él. Ash. Gracias a Arceus que estás bien. En cuanto el bailarín del cielo estuvo a la vista, el ratón sintió un alivio inmenso. Ash estaba bien. Todo estaba bien. Uno pensaría que ya estaría acostumbrado a esa sensación, pero la preocupación y la desesperación nunca perdieron su intensidad. Por ello, en cuanto Ash estuvo a su alcance, el pequeño ratón no dudó ni un instante y optó por saltar directamente hacia Ash como si fuera a desaparecer en el aire. Pero, tras un momento de abrazos desesperados y feroces, finalmente sintió el alivio, y el ratón finalmente se recuperó, tanto a sí mismo como a la situación. Ah, sí. Al tomaré. Ash no tenía el rocío del alma en ese momento, pero eso no significaba mucho, si tenía que estar en la ciudad y todo eso. Ash, hiciste. En cuanto Pikachu dejó de hablar, se arrepintió al ver la mirada desolada y exhausta del humano convertido en dragón. Cuánto lo extrañaba, nunca lo sabría, pero era algo imposible de olvidar. Estaba desconsolado. Y no hacía falta ser un experto para entender lo que eso significaba, y si en algo era experto Pikachu, era en Ash. Lo que significaba, no. El ratón, en cambio, optó por acercarse más al dragón, ignorando las protestas apagadas de su cuerpo. Ash, no es tu culpa. El bailarín del cielo optó por ignorar al ratón por un momento y, en cambio, suspiró profundamente, pensando en lo mucho que lo había echado a perder antes de devolverle el abrazo. Había fracasado. Había permitido que millones murieran. No voló lo suficientemente rápido, no descubrió cómo volar más rápido hasta el final, y, aún así, tardó una eternidad en encontrar el rocío del alma en el océano. ¿Y quién sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente una vez que tocó el agua? Pero eso no fue todo. Todo eso sin contar el hecho de que, en su total desesperación, mató a quienes robaron el rocío del alma. Nunca había matado a nadie, ni siquiera en sus salidas de pesca con Misty. Pero, incluso si comparaba esas salidas con esta, era completamente diferente. En lugar de matar a un Pokémon para alimentarse, algo que todos necesitaban, mató desesperado por salvar la ciudad. Personas que no necesitaban matar. Personas que murieron simplemente porque se interponían en su camino. Podría haber sido por accidente, pero eso no era excusa. Estaban muertos, completamente destruidos, por su culpa. Su intención no cambiaba el hecho de que esas personas estaban muertas. Tampoco le ayudó en nada. No aceleró su regreso. No hizo que la ciudad estuviera menos destruida. No salvó a nadie. No. No hizo nada. Todos en Altomaré estaban muertos, porque no fue lo suficientemente rápido, porque no tenía la habilidad suficiente. Tal vez, si hubiera sabido usar bien el rayo, podría haber derribado la nave antes, y tal vez podría haber regresado a tiempo para salvarlos a todos. O tal vez, si hubiera sabido volar correctamente, podría haberlo alcanzado antes. Todo le cayó encima. Por ser un pequeño y débil bailarín del cielo, había fracasado, y todos habían muerto. Fracasó. Alto Mare había desaparecido. Millones de muertos, porque no pudo volar lo suficientemente rápido. Porque no fue lo suficientemente inteligente, porque no se esforzó lo suficiente. Ash, no es tu culpa. Al oír la frase de su amigo, Ash no pudo contenerse. Lo es. Totalmente lo es. Si volara más rápido, Maestro Ash.
El joven se desplomó de cansancio emocional al oír la voz. Sonaba suave, pero, independientemente del tono, reconocía una reprimenda al oírla. Así que, en lugar de eso, permaneció sentado un momento, antes de finalmente mirar hacia el origen de la voz. Era la sombra anciana que ayudaba a Tiare, Lorip. Así pues, Ash miró hacia él, aún con la mirada baja, y ofreció una explicación. No le cabía duda de que la manada, aunque él no formara parte de ella, estaría clamando por su sangre. Y, francamente, no los culpaba. Yo, fallé. Lo arruiné todo. Todos están muertos por mi culpa. El anciano Shade suspiró al ver al joven dragón, antes de sacudir la cabeza con exasperación. El macho lo había hecho casi todo bien. Salvó el rocío del alma, detuvo a Torbellino y lo trajo de vuelta a la manada. La ciudad fue una pérdida verdaderamente trágica, pero al final, millones no podrían asumir lo que Torbellino haría, si hubieran tenido éxito. Pero, al parecer, el joven dragón criado por humanos no sentía lo mismo. Estaba angustiado, desconsolado y a punto de sufrir un colapso emocional total. Y ningún héroe de los Lati merecía eso, por hacer lo correcto, con todas sus fuerzas. Tenía que arreglar esto. Así que, con cuidado, arrebató el rocío del alma de las garras del angustiado bailarín del cielo antes de examinarlo. Tantos muertos, por lo que parecía ser simplemente una baratija bonita. Trágico. Lorip entonces extendió el rocío del alma para que tanto el dragón como su amigo lo vieran. Maestro Ash, ¿qué es esto? Ash parpadeó una vez, mirando fijamente al anciano mientras sostenía el rocío del alma. ¿Qué? Lorip simplemente se acercó flotando y le entregó la gema a Ash, asegurándose con cuidado de que el Lati la sujetara bien mientras se la pasaba al Lati más joven. ¿Qué es esto? El rocío del alma. Lorip asintió. Nunca había sido el más emotivo de Lati, pero este joven dragón merecía todo su esfuerzo para ayudarlo a recuperarse de su conmoción. Además, esta era la oportunidad perfecta para explicarle al joven bailarín del cielo que era realmente el rocío del alma, si es que aún no lo sabía. Sí. El rocío del alma. Ahora, ¿qué sabes del rocío del alma? Ash simplemente parpadeó confundido, antes de que su expresión de tristeza volviera. Eso, mantuvo la ciudad a salvo. Lorip respiró hondo y bajó el tono. Probablemente acertó. El joven no sabía realmente qué sostenía en sus garras, más allá de un objeto poderoso. Correcto, en cierto modo, supongo. No, esta gema, esta pequeña y ciertamente bonita esfera, es simplemente una de un conjunto de 8. Todas son igual de poderosas, ninguna más que otra, y todas son muy valiosas, por sí mismas. Pero esta, la que salvaste, y que ahora sostengo en mis garras, es especial. Extremadamente especial. Maestro Ash, me gustaría que intentara adivinar por qué. El bailarín del cielo seguía mirándolo, esta vez con incredulidad. ¿Se estaba burlando el mayor de los Lati? ¿Por qué importa siquiera? Lorip percibió un atisbo de ira en los ojos del Lati y dejó escapar un suspiro. Estaba dando la impresión de ser frívolo, cuando parecerlo sería sumamente inapropiado. Necesitaba rectificar. Le pido disculpas si lo ofendí, maestro Ash. No fue mi intención, y por lo tanto, responderé por usted. Importa, porque este es el último rocío del alma. El único que queda, de un total de 8. Ahora, perdóneme por ser presuntuoso, pero, supongo que no sabe para qué sirve realmente el rocío del alma. Ash suspiró, cada vez más irritado, y su ira empezó a eclipsar su tristeza. Millones de personas habían muerto, y él estaba recibiendo un sermón. No, no lo hago. El mayor Lati suspiró antes de negar con la cabeza. Los humanos sabían tanto, y sin embargo, tampoco. Y ese rasgo se transmitió a sus hijos y a los Pokémon que criaron. Así que Lorip abrió la boca para hablar, pero un pensamiento repentino lo detuvo. La verdad, era dura. Y asfixiante. No mejoraría el estado del joven dragón. Al contrario, lo empeoraría. Su objetivo actual era consolar a Lati, no hundirlo aún más en la desesperación. Era joven, claramente poderoso y lleno de promesas. Al contemplar a este Lati, vio exactamente lo mismo que al ver por primera vez a la princesa. Vio esperanza. Y un futuro. Él era lo que los Lati necesitaban. Alguien que se adentrara con valentía en lo desconocido, sin vacilar. Pero no serviría de nada romper los cimientos sobre los que se construiría el niño. Su plan original era demasiado complejo. No, el joven dragón no necesitaba la historia completa.
Pero un poco de verdad, lo suficiente para calmarlo, asegurar y apoyar su estado emocional y permitirle un respiro genuino y bien merecido, eso bastaría. Y lo ayudaría a aceptar toda la verdad más adelante, cuando estuviera más centrado, más preparado. Muy bien, entonces. Lo haré simple. ¿Conoces los orbes de Kyogre y Groudon? La joven Lati estaba completamente irritada y le dirigió una mirada ceñuda a la mayor. Sí. El joven se hundía en la ira. Una reacción natural ante semejante acontecimiento, pero no deseada. Sabía que ya iba a tener que lidiar con una princesa completamente furiosa. No necesitaba lidiar con su supuesta presencia. Necesitaba calmar esa furia, o al menos moderarla. Entonces sabes lo que es el rocío del alma, al menos hasta cierto punto. El bailarín del cielo parpadeó una vez, todavía tratando de procesar lo que eso realmente significaba. Los 8 rocíos del alma son piezas del orbe de Rayquaza, o, como le gusta llamarlo a Torbellino, el orbe de Jade. Con él, tendrían control total sobre el dios del cielo. Al menos, en teoría. Pero lo importante es que si consiguen los 8, ganarán. Tendrán control total sobre los cielos, el clima, todo. Desde las olas del océano hasta el aire que respiramos. Y Lord Rayquaza es uno de los dioses más poderosos del mundo, uno de los pocos dioses verdaderos del reino que permanecen aquí constantemente. Pocos podrían detenerlo si se descontrolara, y aún menos. Así que, si logran controlar a Lord Rayquaza, Ash parpadeó al comprender de repente. Se apoderarían del mundo. Exactamente, Maestro Ash. Por eso estamos orgullosos de ti. De verdad. Puede que hayamos perdido la ciudad, pero, al final, has impedido que una farsa mucho peor se consumara. Hemos perdido un rocío de alma tras otro, fracasando poco a poco en las tareas que nos fueron encomendadas. Y, en nuestro momento más oscuro, fuiste tú, Ash, quien salvó el último rocío de alma. Lloraremos la pérdida de Alto Maré, de verdad. Pero, esta es la primera vez que Wirluin fracasa de verdad en conseguir un rocío de alma, una vez que lo han conseguido. Y al salvarlo, posiblemente hayas salvado el mundo. El joven bailarín del cielo se desplomó exhausto y simplemente se quedó allí. Pikachu, ¿por qué el mundo solo quiere desmoronarse? El ratón simplemente se acurrucó contra el costado de su entrenador y se encogió de hombros. Simplemente lo hace, Ash. Pero, allí estaremos. Como decían ciertos imbéciles, protegeremos el mundo de la devastación. Es como lo nuestro ahora mismo. Lorit simplemente permaneció en silencio, prefiriendo observar al joven mientras éste se adaptaba poco a poco a su nueva realidad. No fue su discurso más elegante, ni siquiera una lección muy instructiva, pero pareció haber surtido efecto, al menos marginalmente. ¿Dónde está? Lorit, satisfecho, se despertó al oír la pregunta y se estremeció tanto por el volumen del grito como por la distancia a la que lo oyó. Reconocería ese tono y esa voz en cualquier lugar. La princesa había regresado. Estaba a salvo, y, si tuviera que adivinar, diría que estaba, en cierto modo, total y completamente furiosa. Por una fracción de segundo, Lorit consideró gritarle de vuelta. Su deseo de complacerla y responder a su pregunta casi superaba cualquier sentido común. Pero, antes de que pudiera hacerlo, la lógica intervino y lo descartó de inmediato. Para una princesa, mejor dicho, para un gobernante, las emociones eran simplemente otra herramienta, como cualquier otra. Uno podía tener arrebatos o mostrarse como quisiera, siempre que encajara con su estilo de liderazgo o la situación lo requiriera. Era su derecho. Sin embargo, quienes servían a quienes ostentaban el poder requerían cierta dignidad discreta. Se esperaba que no se les viera ni se les oyera, a menos que se deseara, y Lorit siempre se esforzaba por ser la personificación de ambas. Así que, en cambio, Lorit lanzó una llamarada psíquica y esperó. La princesa reconocería fácilmente su firma y sabría de inmediato que era su respuesta. Sin embargo, retrocedió un poco, asegurándose de no interponerse entre la princesa y su supuesto lugar. La princesa estaba, en una palabra, histérica, antes de abandonar las costas de Johto. Y dudaba mucho que ver los restos de su amada ciudad natal la calmara. Y, por mucho que deseara complacerla y ayudarla, llegó un punto en que dejó de ser un sacrificio para ayudarla, para convertirse en algo más parecido a interponerse en el camino de un Tauros furioso sin más motivo que ser visto ante Ash. No quería interponerse entre ella y su reclamación. Dudaba que se le ocurriera algo más que llegar a Ash en ese momento, y estar entre ellos, no era una decisión inteligente. Ceniza.
La entrada de la princesa fue como ver un avión irrumpir entre la maleza, con su energía psíquica apartando el follaje y todo lo demás en su intento de apresurarse. De hecho, incluso vio como una de las sombras que lo seguía se enfurecía, cuando el equivalente a un tsunami psíquico rugió por el claro donde se encontraban y los arrojó contra un árbol cercano. Lorit contuvo el ceño fruncido ante eso. Había pensado que Kerry estaba lista para proteger a la princesa y a su demanda, pero se había equivocado. La joven definitivamente necesitaría más entrenamiento. La princesa era conocida por sus arrebatos, siendo esta técnica su forma favorita de mostrar su descontento. Y revelar la propia posición porque alguien la enfurecía era una excelente manera de matar a la sombra, y finalmente a la princesa. Pero no era el momento para eso. La princesa estaba allí, y no se encontraba en su estado mental más estable. Necesitaba un hombre en el que apoyarse. Y ella, según ella, necesitaba una distracción. No lo verían ni lo oirían. Y, con eso, la princesa finalmente entró en el claro, buscando desesperadamente su presa con la mirada. Solo tardó un segundo en localizar al hombre, pero en cuanto lo hizo, se abalanzó sobre él, abrazó al bailarín del cielo y lo abrazó con fuerza. Ash, gracias Meu. Si Lorit hubiera sido cualquier otro miembro del Consejo Superviviente, habría considerado inapropiado el comportamiento desesperado y excesivamente cariñoso de la princesa. Era la princesa, la líder de la última manada de los Lati. Estas cosas debían hacerse a puerta cerrada, por usar la frase humana. Mostrar tal afecto era inapropiado y mostraba a la líder de los Lati como una latías desesperada y excesivamente emocional. Pero Lorit, en cambio, descubrió que le traía una sonrisa al rostro. La princesa era como una nieta para él, y ver que tenía a alguien a quien quería lo suficiente como para romper las rígidas normas sociales de la manada, simplemente para reafirmar su bienestar, reconfortó un poco su frío, muerto y, francamente, bastante insensible corazón. Pero, al verla intentar reafirmar su derecho sobre el macho, tuvo que intervenir. Al fin y al cabo, era un lugar público, y seguramente había otros observando, además de él y sus compañeros sombras. Mi princesa, seguramente, uno preferiría la privacidad para tales actos. La latías en cuestión se quedó paralizada un instante, antes de volverse hacia él y dirigirle una de las miradas más impresionantes que había recibido en su vida. De hecho, le sorprendió la cantidad de acero y furia que lograba contener con una simple mirada. No, no me importa, mi señora, pero hay otras personas por aquí. Seguramente puedo encontrarle un lugar más apropiado para reafirmar sus sentimientos. Ella continuó mirándolo fijamente, pero después de un momento, asintió con la cabeza, lo cual, si bien demostraba su aquiescencia, también parecía indicar lo irritante que era la idea. Lorit sonrió levemente ante eso. Incluso con toda su ira, desesperación y descontrol emocional, aún entendía lo que era correcto. Estaba muy orgulloso. Kerry, si pudieras, por favor, busca a la princesa en un lugar privado. Y tráeme también a tu hermana mayor antes de que regreses. Ella será tu reemplazo. La tía se asintió, tras una breve vacilación, pero su rostro reflejaba confusión. Tendría que sermonearla sobre lo que hizo mal a su regreso. Ash, gracias Meu. Podía sentir sus plumas en sus garras, y tras un largo y desesperado abrazo, lo soltó, y en su lugar optó por apretar su frente contra la de él en un intento desesperado de simular un beso. Estaba vivo. Podía sentirlo, oírlo, olerlo. No era producto de su imaginación, ni un cuerpo por el que llorar, como el de sus hermanos. Era Ash. Viviente, respirando y, francamente, tan desconsolado como ella. Pero, incluso con el corazón destrozado, aún lo tenía. Un bote salvavidas metafórico en el océano donde solía yacer alto maré. Él era suyo. Ella era suya. Era todo lo que necesitaba, lo cual era agradable, aunque solo fuera porque, en ese momento, era todo lo que realmente tenía. Yo tengo el rocío del alma. A Atia se le encogió el corazón al oír eso. No pudo haberlo oído bien. ¿Qué? Ella lo soltó, aunque solo fuera por un momento, pero, efectivamente, no mentía. En sus garras, estaba el rocío del alma. El fragmento del alma de su hermano, su aura cristalizada y sintonizada con el bastardo de Rayquaza. Él sí tenía el rocío del alma. Lo logró, en cierto modo. Su error fue menos condené a mi especie y al mundo y más destruía a Alto Maré. No fue la mejor mejora, pero francamente, fue una mejora. Y, además, Ash seguía vivo y fue él quien lo recuperó, y descubrió que ahora sentía un alivio inesperado, y fue una bendición muy, muy bienvenida. Sabía que no se había equivocado al elegirlo.
Pero nunca esperó que demostrara tener tanta razón. Eso era todo. Iba a tener que hacerlo, y simplemente besarlo. Si alguien se lo merecía, era él. Y eso fue antes de que rescatara el rocío del alma. Así que se recostó e hizo ademán de besarlo. Mi princesa, seguramente, uno preferiría la privacidad para tales actos. Atiae se quedó paralizada por un instante, antes de sentir que su ira regresaba. Había momentos y momentos para interrupciones, e interrumpir su agradecimiento a Ash no era uno de ellos. Nunca lo sería. Nunca. Era casi traición, y por poco. Así que giró la cabeza y miró con furia a quien hablaba. Era Lorip, lo cual era un tanto sorprendente. Debería haberlo sabido. Simplemente tendría que recordarle lo absurdo de semejante interrupción. No, no me importa, mi señora, pero hay otras personas por aquí. ¿Podría encontrarle un lugar más apropiado para reafirmar sus sentimientos? Siguió mirándolo fijamente, pero, tras un momento, asintió. Esperaría. Solo porque, en ese momento, cualquier cosa que hiciera recaería sobre Ash. No estaba tan desesperada como para manchar la imagen de Ash solo por un agradecimiento. Iba en contra de lo que pretendía, como mínimo. Pero ansiaba desesperadamente agradecerle a Ash como era debido. Dudaba que pudiera hacerlo, pero aún tenía opciones que le permitían demostrar su gratitud. ¿Cómo? Bueno, un beso. Uno sincero. Una forma pequeña y tierna de demostrar su aprecio y sus sentimientos de una forma prácticamente universal. Pero, en cambio, Lorit tuvo que recordarle que tal cosa era una forma de exhibicionismo extremo para los de su especie, y que debían esperar para tener algo de privacidad. ¡Qué fastidio! Ante ello, Atiae se vio obligada a contenerse y, en lugar de ello, lo abrazó con fuerza y... desesperación. Ash. Te amo. No podía agradecerle lo suficiente, pasar a lo que pasara. Pero, por ahora, solo tendría que entregarle su corazón por completo y esperar hasta poder agradecerle como es debido. Está bien, es oficial. Estoy total y absolutamente perdida. Yakei no estaba teniendo el mejor día. Era de esperar, supuso, ya que Whirlwind, Aqua y Magma los atacaron a la vez, sin que ninguno tuviera la cortesía de esperar su maldito turno. Pero aún así, al menos el resto de los Lati sabían a dónde demonios iban. Ella, en cambio, fue la única superviviente de su grupo de evacuados, y no tuvo la suerte de ser la líder de exploración, a quien se le indicó a dónde debía evacuar la manada. Por lo tanto, estaba en una franja desconocida de Johto, una masa de tierra en la que nunca había estado, sin tener ni idea de a dónde ir y con la vista completamente destrozada por haber sido golpeada mientras su grupo era atropellado por un imbécil en un jet. Y cuando dijo golpear, literalmente quería decir golpear. El cabrón estaba en el mismo océano que su grupo, ahora mismo, y sus motores no se sentían muy bien al estar repentinamente llenos de Lati. Pero eso era el pasado. Ahora mismo, bueno, no podía ver nada con el ojo derecho, pero eso no era un gran problema, que ella supiera. Los ojos eran cosas sensibles, delicadas, y aún no había intentado abrirlo, ya que cualquier intento de moverlo le parecía como si alguien intentara sacarlo. Podría estar simplemente magullado, o podría tener el párpado roto. No significaba que estuviera ciega ni nada. Claro, toda esa sangre no era la mejor señal, pero eso solo la incentivaba a buscar a la manada y, por lo tanto, a un sanador. No quería pensar en qué pasaría si la herida no recibía tratamiento. Me vino a la mente la gangrena. No era la idea más feliz. Pero tampoco era la situación más feliz. Volvió a pensar en buscar más a la manada, pero su último intento de sobrepasar la línea de árboles había resultado en que un avión se precipitara cerca de ella, y no estaba lista para que la remataran, a cambio de descubrir que estaba lejos de donde debía estar. No era la mejor compensación. Muerte, y nada más que decepción. No, nada de eso. Tengo que pensar en positivo. Era más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, seguro que tendré una cicatriz nueva y genial. Y a los Ferals les encantan, así que, quizá me ayude a encontrar un nuevo dragón mono, o algo así. La manada era lo suficientemente grande como para encontrar a alguien así. Al fin y al cabo, había cientos de animales salvajes en la manada. Y había docenas de ellos de su edad. Existía la posibilidad de que su nueva cicatriz le diera una oportunidad, o, demonios, al menos un encuentro con alguno de los que ya la habían menospreciado. O tal vez cuando encuentre a Colm, será todo amable y tierno y todo eso. Es tan blando que hará lo que yo quiera. La idea de que Colm estuviera dispuesto a todo también era una buena idea.
Era considerablemente más leal que el feral promedio, y no le importaba si ella era escuálida para un feral de su edad. La quería tal como era, lo cual era una buena idea. De hecho, era tan buena idea que casi estaba dispuesta a pasar por alto que él era un cobarde, incluso para un cazador de corrientes. Pero, por el lado positivo, no se pelearía con nadie por él, lo cual era bueno. Conveniente. Significaba menos lucha por lealtad, y todo eso. Pero quizás era su media naranja la que hablaba. Su madre tenía una vena romántica de mil maneras, después de todo. Pero eso no venía al caso. Estaba pensando en la guapa Lati, y Colm era, Colm. Su mejor amiga, y con quien probablemente acabaría saliendo. Pero eso no significaba que no se divertiría. Y, oye, podría acabar encontrando a alguien mejor. Más simpático, más inteligente, más fuerte y más atractivo. Como ese nuevo bailarín del cielo, que la princesa se llevó en cuanto entró por la puerta principal. Yakei sonrió ante el pensamiento, mientras continuaba moviéndose a través del bosque. Era ciertamente atractivo. Su cara tenía ese aire adorable de casi un polluelo, y su envergadura era impresionante. Y era tan tímido, además. Era adorable. Lástima que ni siquiera estuviera en la lista de mirar a distancia, ya que la princesa era a la vez una cambiante griega. Bueno, la princesa. Dudaba que pudiera sobrevivir a un ataque de advertencia suyo, y mucho menos a provocar su ira. Solo en sus sueños, entonces. En sus sueños, sumamente privados y muy protegidos. Mientras pensaba en eso, sintió un picor en el ojo de rabia y dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. Necesitaba que le revisaran el ojo y, tras vagar por el bosque durante las últimas horas, casi estaba dispuesta a ir a un centro Pokémon por sus propios medios. Pero, tras mirar al cielo, descubrió que era una locura. Ya casi anochecía. Y ella era una Lati solitaria. Eso significó todo tipo de fatalidad. Figuras. Pikachu permanecía sentado en el árbol que había encontrado, sumido en un silencio sepulcral, con expresión fría y una irritación evidente mientras contemplaba el claro donde la anciana Lati los había traído. La conmoción por la terrible pérdida de Altomaré se había disipado hacía tiempo, y en su lugar, una furia fría pero a la vez desbordante había surgido para ocupar su lugar. Otro grupo egoísta, esforzándose al máximo por destruir el mundo, había vuelto a herir a su preciado entrenador. Pero, por primera vez, había habido pérdidas reales. De hecho, el valor de una ciudad entera. No era sorprendente, la verdad. Después de todo, ¿cuántas veces habían estado a punto de morir? ¿Cuántas veces habían estado a punto de ser destruidos? Claro, Pikachu siempre había pensado que, tal vez, tendrían suerte otra vez. O, si no, que, cuando finalmente fallaran, solo perderían a alguna leyenda, o la pérdida de alguna antigua tribu en el campo. Pero la vida nunca se guardaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, en cuanto a la pérdida en sí, de nuevo, su entrenador sería quien pagaría la factura emocional. Su pobre humano no parecía tener un respiro últimamente. No, en lugar de estar en su aventura, tuvo que convertirse en un dragón. No solo eso, sino una raza con un objetivo enorme sobre ellos. Lo cual, casualmente, coincidió con la caída de Altomaré. Bueno, Pikachu no era el ratón más paranoico, en realidad. Pero esto apestaba a intervención divina. El momento, la situación, el hecho de que Ash no solo cambiara de especie mágicamente, sino que también se convirtiera en uno de los pocos Pokémon semidioses que existían. Que, por alguna razón, lograran llegar a la ciudad donde todo se derrumbaría. Sin importar que Ash también fuera la raza perfecta de latios excepcionales capaces de adelantar a un Jedi, sin entrenamiento, incluso derribarlo. Una vez más, Ash estaba en el lugar perfecto, en el momento perfecto, con las habilidades perfectas para el trabajo. Pero, ¿por qué el mundo no podía dejar a Ash en paz? ¿Acaso no había servido suficiente? ¿Acaso no había salvado al mundo, al planeta, a todos, varias veces? El chico ya había dado suficiente. ¿Por qué el universo insistía en quitarle todo a Ash, y más? Al pensarlo, Pikachu suspiró levemente y negó con la cabeza, prefiriendo mirar a su entrenador. La princesa lo estaba acariciando, aunque más íntimamente, con pequeñas caricias y mordiscos suaves en los costados. Al verlo, Pikachu intentó decir algo, pero se dio cuenta de que Ash parecía disfrutarlo. Se mordería la lengua y, por mucho que quisiera, no interferiría. Ash se ganaba un respiro, aunque solo fuera de naturaleza más física.
Y, ahora mismo, aceptaría cualquier refugio en medio de la tormenta por su amigo, incluso si se trataba de una latías irritante y controladora sin sentido de espacio personal ni individualidad. Tendría que dejarlos en paz, al menos por ahora. En cambio, reanudaría su vigilancia, mientras reflexionaba sobre la situación. Ah, sí. Aún así, en cierto modo, tuvieron suerte. Habían fracasado en uno de los objetivos más importantes, pero, dada la situación, era el mejor escenario posible. Después de todo, si lo que decía el viejo Latios era cierto, podría haber sido uno de esos momentos en que el mundo entero había estado al borde de la destrucción. Por muy frío que pareciera, millones de muertos habrían sido pocos si esto hubiera sucedido cuando, por ejemplo, tuvieron que salvar Lugia. Los océanos no solo habrían azotado Alto Mare entonces, sino que, si su interpretación era correcta, habrían perdido todas las ciudades costeras, además de que el clima se habría deteriorado lo suficiente como para provocar una hambruna y una sequía masivas. No, desde una perspectiva fría y lógica, este había sido uno de los mejores escenarios posibles. Solo se trataba de la pérdida de una ciudad. Por muy trágico que fuera. Y, si le hacíamos caso al viejo Latios, Ash había impedido que otro grupo se apoderara del mundo. Así que seguían ganando. Lástima que esa lógica fría y despiadada realmente ofreciera algún consuelo. En cambio, solo un vacío frío y despiadado. Pikachu se quejó un poco por dentro, antes de volver a mirar a Ash y descubrir, para su sorpresa, que ambos se estaban abrazando con ternura y desesperación. Y, de repente, se dio cuenta de que sí, la tía también estaba sufriendo. Ash no fue el único afectado por esto. Claro, Ash era de los que se consideraban héroes cariñosos, pero Atiare, Alto Mare era su hogar. Cualquiera que fuera querido para ella la habría conocido allí, como mínimo. Había vivido en la ciudad desde que nació y conocía los canales mejor que él el rancho de Ash. La pérdida de Alto Mare fue como si la casa familiar de Ash se hubiera incendiado, con su madre y todos sus Pokémon dentro. La pérdida de casi todo y de todos los que amaba. Al darse cuenta, Pikachu suspiró y negó con la cabeza. Aunque sabía que no era culpa de la humanidad, tenían la costumbre de crear a los peores villanos. Claro, tenían héroes como Ash para compensar, pero aún así, tenían la capacidad de arruinar el mundo por completo si querían. Tendría que ser más indulgente con ella después de esto. Claro, seguía siendo una mujer dominante y posesiva que prácticamente había forzado una relación, pero, de verdad se preocupaba por Ash. Y era, en cierto modo, en lo que la habían convertido. Y, bueno, tal vez la caída de Alto Mare ablandara a Tiare. Al pensarlo, Pikachu soltó una mueca de disgusto, esta vez dirigida a sí mismo. Ese pensamiento lo llevó a un lugar terrible. Iba a dejarlo ahí y, en cambio, a hacer de acompañante y dejar que la tía consolara a su amada entrenadora. Sus atenciones, por íntimas que parecieran, eran aceptadas y recibidas por el emocionalmente herido Ash. El sufrimiento amaba la compañía, y ahora mismo, ellos dos eran los más heridos. Además, estaba demostrando ser mucho más eficaz como apoyo de Ash de lo que Pikachu podía lograr en ese momento. Después de todo, las opciones que la tía tenía para consolarlos eran inexistentes para él. Al menos, no sin hacer las cosas extremadamente incómodas. Dudaba que sus intentos de seducción hicieran que Ash se sintiera mejor, en cualquier caso. Ash, por favor, date la vuelta. Necesito llegar a tu lado mejor. El hombre no pensó mucho en la petición y, en cambio, hizo exactamente eso. Rodó torpemente de lado sin pensárselo dos veces. La monotonía sin sentido, el acatamiento irreflexivo de las órdenes, había cierta libertad en ello. No tenía que pensar, no tenía que sentir, solo tenía que sentarse allí, en cierto modo, recibir una lluvia de afecto. No dolía. No le dolía, y no le exigía pensar ni actuar en función de ninguno de los acontecimientos del día. Fue agradable. Y la suave y amorosa caricia de su amada mientras le arreglaba las plumas y se aseguraba de que luciera bien también lo fue. Era como los abrazos cariñosos y tiernos que su madre le daba cuando se sentía deprimido, pero más cálido, en cierto modo. No tenía la sensación de seguridad absoluta, pero tenía su propia sensación, un calor acogedor y apasionado, como cuando uno gana una batalla Pokémon. Un toque de emoción y griega. Pasión. Ash sintió una punzada de repugnancia al pensarlo, lo que lo sacó de su aturdimiento. Se estaba metiendo demasiado en aquello. Se tomó un momento para negar con la cabeza, para volver a la realidad. Esto no estaba bien. Estaba usando a Tiae como manta de seguridad, dejándola que apaciguara sus preocupaciones y su dolor, cuando los de ella eran mucho peores.
La estaba usando egoístamente, para su propio beneficio. Eso fue algo que hizo Paul. Algo que hizo el equipo Rocket. Algo que hicieron los monstruos. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Ella estaba herida, dolida, sin duda peor que él. Y así, con ese pensamiento en mente, se dio la vuelta y se puso boca abajo, y se levantó del suelo. ¿Ceniza? Su tono era confuso, y posiblemente un poco dolido. Pero Ash no le prestó mucha atención y, en cambio, se giró hacia ella. Atiare no sabía qué hacer. Así que, en lugar de eso, avanzó y la abrazó, abrazándola fuerte y cerca de él. Lo lamento. Ella no dijo realmente nada y en lugar de eso, simplemente se sentó allí. Lo lamento. Atiae continuó en silencio, por lo que Ash simplemente la acercó más. Sí, si hubiera sido más rápido, hubiera sabido qué hacer, o cualquier cosa, podría haberlo hecho. Pero, no pude. Es mi culpa que la ciudad haya desaparecido. Y. Lo siento mucho. Ash notó que finalmente se había derrumbado y dejó caer las lágrimas. Había fracasado. Había fracasado. Había fracasado con la ciudad, con sus amigos, con Atiare. Había fracasado con Latios, quien le había confiado a su hermana y la ciudad. Pero, mientras la abrazaba, sintió que sus brazos lo rodeaban y ella le devolvió el abrazo. Sin embargo, permaneció en silencio un momento, prefiriendo continuar el abrazo en silencio. Pero, después de lo que pareció una eternidad, se apartó y suspiró temblorosamente. Tragó saliva audiblemente y miró a Ash directamente a los ojos. No, no te culpo. Nunca. Jamás. No fue como si se hubiera quitado un peso de encima, pero oír esa seguridad fue bienvenido. Aún así, la lastimaba. Antes y ahora, y no tenía forma de consolarla, como ella lo hacía por él. ¿O no lo hizo? Había una vocecita, pero reconfortante, en el fondo de su mente. Sabía exactamente lo que ella quería, lo que deseaba. No era como si hubiera intentado ocultar su atracción, ni siquiera en el pasado. Pero ahora, podía actuar en consecuencia. Quizás no pudiera solucionar los problemas del mundo, pero sin duda podía darle lo que ella quería.